Bueno, con este título casi no hace falta que les explique de qué va a ir el especial de Intereconomía de esta noche de sábado. De Puigdemont, claro está, el fugitivo, el hombre que lo burla todo, el hombre que nos produce tremendas desazones, el hombre que no está claro cómo le va a hincar el diente la justicia española. Todavía no sabemos qué decisiones va a tomar el juez Llerena, no sabemos qué posibilidades hay de recurrir esto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde, por cierto, hace tanto que no ganamos algo en el tribunal este como que no es campeón de liga el Real Club Deportivo Español. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, de la suerte, los avatares de Puigdemont, de la movida que hay en estos momentos en Cataluña, con los comités de defensa de la República, con algaradas callejeras, con insultos al propio juez instructor del Supremo, con lo de Trapero, en fin, materia tenemos, materia para enjuiciar tenemos y sabrosa. Espero que se lo pasen bien. Les presento a nuestros invitados ya esta noche de sábado. Doña Ángeles Ribes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que es concejal, como algunos recordarán, de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida. O Lérida, que yo no tengo ningún problema en la decirlo capital así. del Segre. La capital del Segre, donde también hay mucho tomate, al borde del Segre. Hay unos... No se conocía tanta crispación independentista en sus ciudades, bueno, desde nunca. Desde nunca. Acortan carreteras en Alcarrás y asaltan la delegación del gobierno. Y bueno, están salidos de madre. Don Pedro Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Pedro es vicesecretario jurídico de Vox y, pues desde luego, personaje relevante en todo este peregrinar judicial de Vox respecto del referéndum ilegal, del golpe, podríamos decir, en todos sus componentes, pasando por el 13 de Barcelona en su origen, a la Audiencia Nacional en el sorpaso hacia el Supremo y ahora el Supremo y lo que venga, ¿no? Porque tenemos una causa de estas que tiene más campos de minas que la puñeta. Efectivamente, decir, lo has explicado perfectamente, ¿no? Todo el proceso desde el 13 hasta donde estamos ahora. Hoy tenemos que hablar también de Trapero, que no me olvido yo de Trapero, vamos, hombre. Don Enrique Calvet, eurodiputado español. Muy buenas tardes. Que es mejor decir eurodiputado español que eurodiputado de unas siglas. Sí. Tenemos que hablar de ese sentido que dimos en Europa a las extradiciones, que a mí no me parece un contradios, pero lo haremos después. Con usted y muy especialmente también con don Pedro y con don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado. Muy buenas noches. ¿Esto es provocar o claro, es que quiere usted luego resulta que soy meter el dedito en mi herida? El único al que no saludas en catalán soy yo. No, o sea, no. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Sí, en el último programa saludaste a todos en catalán, menos a mí. Qué rencoroso es el abogado, su señoría. Luego me contará usted si hemos hecho el panoli o nos han dado un varapalo o exactamente cómo se puede calificar. Estem aquí porque tenéis memoria. Lo que más me gusta es la opinión de los que son acríticos con el sistema, con su funcionamiento, con el Estado, con las instituciones y con los partidos y con los dirigentes de los partidos. Estos les va a sonar mucho el argumento. El Estado español es mucho Estado español. Al fin y al cabo, 4 años por malversaciones, mucha tela. Oye, lo hemos hecho todo fenomenal. Y hay que creer en las decisiones de los jueces. Fin de la cita. A que la han oído en Soraya, pero en Sánchez, pero en Rivera, pero en Carrizosa, pero yo qué sé, se han abonado todos al cuento este de que hay que ser respetuoso. Claro que hay que ser respetuoso, pero se puede ser un poco más exigente. Y no solo con la justicia, se puede ampliar el terreno de juego, no pasa nada. Pedirle al Estado más antiguo del mundo que sea un poco más eficiente y menos ganso, y que no le pillen a sus agentes de inteligencia con la baliza que ahora nos investiga hasta la Fiscalía Suiza, que la llevan Hernández y Fernández, los de Tintín. Vamos, hombre, es que de verdad que esto es de chiste. Bueno, el último, pero lo he dejado así, he querido que sea así porque don Alberto Serrano nos acompaña esta noche, abogado, y le tengo que agradecer muy especialmente porque sé que su padre pasa por unos delicados momentos y que ha hecho usted un esfuerzo por estar aquí entre nosotros. Espero que al menos le sirva para distraerse un poco. A mi padre le hubiera gustado que estuviera aquí. De este trago en el que está su familia
y en el que siempre nos tendrá amigos y comprensivos. Muchas gracias, Xavier. Gracias. Bueno, empezamos pues con Puigdemont, que dijo Puigdemont ayer al salir, oye, esto tiene mucha coña. Resulta que a las 11:14 le decían, ya se puede ir usted cuando quiera, recoja y márchese. Y dice el tío, ¿y la comida? Y la comida es el último día. Yo ya me había aficionado a las salchichas de aquí, de este sitio. Y el cachazas se sienta en el comedor, se zampa la salchicha, o lo que sea, el chucrut, o lo que demonios le dieran ayer. Oye, luego se arregla, sale con una tripa considerable y dice cuatro bobadas. Y luego se va a Berlín a arreglar no sé qué asunto. Previo todo esto, alguien abona por él 75.000 euros, que a algunos nos costaría, ¿verdad? A él lo ayuda la Omnium y la ANC, abona lo convenido y arma la del regocijo, se pueden imaginar, entre todo el sector INDEP, que está pues como si recibieran al que trae la noticia del final de la guerra de las Termópilas, ¿eh? Están todos excitadísimos. En fin, vamos a escuchar a Puigdemont. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. And finally, the time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Our fight is also for democracy, not only for the right of self-determination. Bueno, no cambiará el mundo. Yo, del mismo modo que cada cual lo suyo, digo que habla bien francés. Esto es digno de Antonio Alcántara en la serie Cuéntame, cuando se va a Londres a aprender algo de inglés. Patético, patético desde todos los puntos de vista, pero bueno, los contenidos son los que nos afectan y también son patéticos. A ver, don Enrique y don Alberto. No, solo una postilla, porque es que, como yo lo vivo con el Tremosa y tal, todo esto en el Parlamento, estos tienen, evidentemente, la táctica de manipular, engañar permanentemente. Una de las cosas que dice... Claro, hay que leerse todo. Una de las cosas que dice el auto de Schleswig-Holstein es que, en efecto, y lo dice, en efecto, no hay ningún riesgo de persecución política en España. Por lo tanto, en España no hay prisioneros políticos. Y quien dice eso, nada más que por eso ya debería ser, y no digamos si es el representante del Estado, debería ser enjuiciado, porque está faltando a la democracia, a toda una serie de gente que luchó por ella, a verdaderos presos políticos que tuvimos. Y lo dice el auto. Disculpe usted, no hay ningún... usted, Ángeles, que sigue la actualidad del Parlamento de Cataluña más de cerca, corríjame si estoy en algún error. ¿El Tribunal Constitucional dijo o no dijo que quedaba prohibido que Puigdemont votara por delegación en el Parlamento de Cataluña? ¿Votó o no votó por delegación anteayer Puigdemont en el Parlamento de Cataluña? ¿Y han visto ustedes que algún fiscal, de Cataluña, el del Supremo, ese que tenemos de, ¿cómo se llama? Fiscal General del Gobierno, ¿no? Sí. Ese, pues, ¿alguno que hiciera algo? Dice, no. Después del 6 y 7 de septiembre, ¿esperan ustedes algo? Bueno, hombre, sí, algo esperamos, claro que sí. Pagamos impuestos para que alguien haga algo. Don Alberto Serrano. Pues iba a decir lo que ha dicho don Enrique, exactamente, pero voy a añadir una cosa más, que era que además ha dicho que el delito por el cual se está pidiendo la entrega a España, malversación, no tiene nada que ver con ideas políticas. Esto es trincar. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver, que no engaña a nadie. Por tanto, la idea central de ellos, que era internacionalizar el conflicto, llevar la idea de que España era un país de algún modo dictatorial, que no había salido del franquismo, todo esto ha quedado desmontado por ese auto. Pero detrás hay un tío con un cartel que dice libertad de expresión. Creo que es claro. No presos políticos. Oye, si él quiere aceptar el auto del juez, tiene que aceptarlo en todos los extremos. Y él ya no es un preso político porque lo ha dicho un juez alemán, que parece que la justicia alemana vale más que la española. Bueno, pues ya ves, su criterio. Un tribunal unipersonal, un tribunal no, una juez, que ejerce como titular, pero es unipersonal. Don Ricardo, vamos al contenido de lo que escribió esta juez y ha dado tanto pábulo a los independentistas y tal tremendo varapalo a la justicia española, que no al gobierno, que en esto no ha participado apenas. Dice la señora juez, los elementos con los que me mantienen la tesis de la violencia durante este proceso que lleva a que ustedes persigan a este caballero no me parecen suficientes.
Entonces, como lo de aquella famosa intento de violación que descarriló porque dice que no había indicios suficientes. No, Xavier, perdóname. A ver. No dice esto. Mira, tengo ¿Qué aquí, es lo que dice? no tengo la resolución alemana, pero tengo la nota de prensa. Y creo, Yo he leído la resolución, ¿eh? Y en este caso, no, déjame que te traduzca, porque me parece que el término importa. La traducción no es suficiente, es idóneo. Y hay una diferencia. ¿Cómo? ¿Cuál Idóneo. es la traducción? Idóneo. La traducción, geeignet, no es suficiente, es idóneo. Y hay un matiz ahí importante. Lo que entra a valorar no es la calificación del derecho del ordenamiento jurídico español, del tipo español. Lo que dice es que el derecho alemán exige que la violencia sea idónea para desestabilizar al Estado. Bien. No, digo que el matiz importa porque no entra a valorar la violencia si la hubo, de hecho dice que la hubo, pero que no fue idónea. Y por lo tanto no se da el requisito que exige el tipo penal alemán de la alta traición. Me parece estupendo. Entonces, si hay un punto... Espera, porque creo que esta es una de las confusiones que se produjeron en las primeras horas, que dio alas, por un lado, al discurso y a la propaganda nacionalista, que generó cierta desazón y cierta en quienes esperaban otra resolución, y que cuando vamos luego al detalle no dice exactamente lo que los nacionalistas pretendían. Para que se dé el tipo de alta traición, la violencia tiene que ser idónea para desestabilizar el Estado, lo cual implica en la práctica un nivel de violencia que, al margen de que uno la pueda considerar suficiente o no, es de una naturaleza que impide que el Estado opere. En el caso del derecho español, no se exige que sea idónea, basta que exista. Es más, este es el famoso debate sobre si debe darse una violencia directamente desplegada o si basta la posibilidad de que la violencia efectivamente se despliegue. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que tomar la jugada jurídica, si me permites la metáfora, con algo de prudencia. Uno de los elementos que se tiene ahora que esclarecer es si hay un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, no tiene como base que el Tribunal de Schleswig-Holstein se extralimitó, porque entró a valorar un elemento del tipo que quedaba fuera del objeto del proceso. Claro, es que resulta, don Pedro, que tenemos un sistema de extradiciones en Europa que no se pide la extradición y se exige al pedirla que se compruebe si en ese país esos motivos extraditorios coinciden con tipos penales. Una vez comprobados el grado, si la alta traición fue con violencia o no, eso es cuestión del tribunal que le tiene que juzgar. Es absurdo tener un derecho en Europa sobre extradiciones que, según sea en cada país un código penal diferente, resulta que entremos a analizar si encaja. No, esta señora no va a juzgar a Puigdemont, del cual conoce bien poca cosa. Lo tiene que hacer el Tribunal Español. Usted ha visto que el tipo existe. Sí, aquí se llama alta traición. Bueno, pues aquí se llama sedición, rebelión o como demonios. Y ya está. Llévesele a España y ahí usted me dirá lo que decidan hacer con él. Efectivamente, no se exige que el tipo penal, en este caso en Alemania, coincida exactamente con el tipo penal en España, porque entonces no cabría extradiciones en ningún país, ya que no existe una equivalencia exacta de todos los códigos penales unos con otros, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, de que no entra a valorar la calificación jurídica. Si ya le está colocando el adjetivo de idóneo, ya lo está calificando. Lo que digo es que puede haber recurso porque puede haber entrado. Claro, pero, claro, que puede haber recurso. Vale, o sea, que de alguna manera planteas que se ha podido extralimitar. Claro, no lo planteo, yo lo creo. De acuerdo. Yo lo creo. Es que la cuestión fundamental aquí es que, como dice claramente la decisión marco, es analizar esos hechos que traslada, en este caso, el Tribunal Supremo Español y ver si se puede integrar, aunque no sea exactamente con el delito de alta traición. Y el delito de alta traición, entre otras cosas, al igual que también el delito de rebelión, está en su fase de consumación, pero también permite atribuirlo a los actos preparatorios, con lo cual en ese sentido no existiría ningún problema. Si los hechos y el auto de procesamiento, que es la base de esta relación fáctica, los hechos son como son en el auto de Llarena,
tan específicos, tan concretos, tan profundos y tan extensos, yo ahí no sé por qué este tribunal o este juez de Schleswig-Holstein ha tomado esa decisión. No Pero vamos a irnos a una pausa publicitaria, porque quedan muchas cosas pendientes. Vamos a ver, ¿qué capacidad de recurso efectiva hay? ¿Va a adoptar el juez del Supremo la decisión de echar marcha atrás y no pedir la extradición porque no se la dan por los dos motivos y para no producir diferencias de trato con los que tiene aquí en la cárcel por sedición? Más, ¿acudirán al Tribunal de Derecho Europeo? ¿Y qué dice la Fiscalía alemana? Que de repente la Fiscalía que pedía que se le extraditara por los dos delitos, pues dice que no cabe recurso, que olvídense del recurso, que allí eso, pues, marciano. En fin, nos vamos a publicidad y en apenas unos minutitos empezamos a destripar todo este asunto. El fugitivo. ¿Y después del varapalo ahora qué? ¿Usted quería hacer algún matiz, don Enrique Calvet? Le cedo la palabra a la señora con gusto, pero después me la devuelve. Yo seré muy rápida porque lo de las filigranas semánticas está muy bien, ¿sabes? Y lo de las afinar en las traducciones también. Pero aquí volvemos a fallar en lo de siempre, se vuelve a perder la batalla del relato. Y ahora mismo el relato que se está dando en Cataluña por todos los altavoces mediáticos del independentismo hemos ganado en una justicia la neutral. Justicia alemana es maravillosa, la justicia española es un horror, este Estado sigue siendo antidemocrático, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien todo esto, toda esta discusión que vamos a tener, tan fina, tan hilada jurídicamente, pero la realidad es que eso no va a llegar ni al 10% de la población en Cataluña, que solamente va a escuchar una versión, y esa versión es: ¿veis cómo nosotros teníamos razón y el Estado español es demófobo, represor, etcétera, etcétera? Y entonces la pregunta consiguiente es: ¿y qué hace quien tiene que cambiar esas cosas? Don Enrique. Sí, yo estoy en parte de acuerdo. Aquí estamos el frente no jurista. Y como mi abuelo decía, el buen abogado es el que te dice: cuénteme las cosas en 2 segundos porque ya me encargo yo de complicarlas. O sea, pero voy a intentar hablar para el Román Paladino. Hay una realidad en lo que ha dicho don Ricardo y lo de idóneo y tal, que es que, claro, es difícil pronunciarse sobre el sistema jurídico y el código penal de otra nación cuando las culturas son tan distintas. En Alemania hace falta muchísimo más violencia, prácticamente hace falta pues una rebelión armada. ¿Pero por qué hace falta una rebelión armada? Porque antes hay una serie de leyes que impiden absolutamente que se haya hecho lo que se ha hecho en España. Por ejemplo, en Alemania están prohibidos los partidos y las asociaciones que van contra el orden constitucional. Entonces eso se hubiera parado mucho antes. Hombre, claro. No digamos ya lo de los mozos, eso es que es de traca, ¿no? Entonces tú frenas antes, entonces verdaderamente ¿qué queda? Queda un tío que de verdad coge la pistola y va y tal igual. Esa es la rebelión en Alemania. Pero aquí en España la rebelión empieza mucho antes porque ¿cómo le vendes ahora también a, digamos dentro del sentido común, a un juez alemán, independientemente que yo creo que es apelable y todo eso, y después vamos a hablar, y con esto pero ¿cómo le vende? Dice, vamos a ver, don Rogelio Torrente, también conocido por Roger Torrente 6 creo que es ya, don Rogelio Torrente está haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo el señor Puigdemont. Incluso ha ratificado la DIU y no sé qué tal y cual. Y este señor pertenece a un partido que sigue siendo legal y lo está haciendo impunemente. Y usted me va a decir que el otro era un violento radical. Hombre, algo ahí es difícil hacer tragar a quien, como bien decía, no tiene por qué conocer la cosa española. Otra cosa es que por eso no hubiera tenido que entrar tanto. Y por eso es posiblemente apelable. Y ya después hablaré que no hay que confundir lo que hace un Estado miembro con lo que es Europa, porque ahora está empezando a nacer eurófobos cuando precisamente es por falta de Europa por lo que pasan estas cosas. Jueces buenos y jueces malos los hay en todas partes. Sí. Políticos bobos también los hay en Alemania. Hay uno que le ha cedido su casa para que viva ahora que ha salido de la cárcel y no gaste dinero por la inconveniencia de tener que residir en Alemania. Pero claro, ya les digo que... Déjame que introduzca un elemento a lo mejor polémico. Fíjate que estoy aquí a lo mejor en el lado de los juristas.
Probablemente haya sido un error confiar únicamente en la estrategia jurídico-procesal. Claro. Eso Porque todo jurista, todo abogado, cualquiera que se dedique al derecho sabe que los pleitos sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo. Pleitos tengas y los Y esto no te lo puede garantizar nadie. Pero qué cómodo era utilizar el burladero judicial para no hacer lo que era tu obligación. Para seguir de vacaciones. Obligaciones, y voy a empezar por la pequeña, la del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene 3 concejales, usted lo sabe bien, en Pineda y en Arenys de Mar, que le fueron a un hotelero a amenazar: estarás al menos cerrado 5 años si no echas mañana a los guardias civiles y a los policías. Y aún el hombre, el hotelero, hizo una carta que diciendo: mire, me están amenazando con algo que no puedo sostener. Ustedes tienen reserva, ustedes tal, yo estoy encantado de que estén aquí, pero se tienen que marchar. Y en el Partido Socialista, el gallardo Pedro Sánchez no los ha echado. Ni los echará. ¿Vale? No, perdón, en el Partido ni la Popular, policía les ha protegido. del Partido Popular les voy a recordar 12 sentencias no cumplidas de diferentes tribunales, los más altos del Estado de España, sobre el comportamiento lingüístico escolar. Que digo yo que si manda el Gobierno de Madrid en la Generalitat, pues lo primero será mirar si en los cajones hay algo que estos no querían deliberadamente cumplir y hacer que imperen el orden y la ley. Eso es obligado. Es que si no, alguien puede decir que tú fuiste cómplice de... Y aun siendo obligatorio y siendo que yo tengo por muy inteligente a Íñigo Méndez de Vigo, no subestimo a nadie, y me parece que Rajoy de esto, de hacer cumplir la ley, debe entender algo. Pues bueno, no lo hacen. Y cuando eso pasa en esas casas, pues ya tiemblen porque, ah, qué bien, llega Lamelas, primero fue Lamelas, ah, qué bien, llega Llarena, bueno, pues ya tenemos parapeto. Ahora aquí a dormitar. Y dormitando no quitan ni restan un solo voto a los 2 millones que tenemos de independentistas en Cataluña. Ni a los apoyos que tienen fuera. Claro. Ni a los apoyos que tienen fuera. ¿Qué embajador se ha movido? Es que de verdad. Pero si el Estado español es lo que hemos hecho, es para echarnos de Europa. ¿Cómo es posible que haya gente que cobra en el CNI y se venga pavoneando de haberle puesto una baliza en el coche a Puigdemont? En todo momento sabíamos dónde estaba. A nosotros nos van a engañar. Y ahora la Fiscalía belga les está investigando por haberlo hecho. Hombre, no se puede ir así por la vida. Me gustaría apuntar que, en mi opinión, este golpe de Estado ya ha finalizado, pero ya están preparando el siguiente. Entonces es importante analizar qué es lo que hemos hecho mal en este para prepararnos para el siguiente que va a venir. No sé si vamos dentro de 3 meses, 6 meses, cuando quieran. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal? A mi modo de ver, desde un punto de vista jurídico, tenemos muchas chapuzas. Yo quiero apuntar una. Decía antes, me parece que era don Enrique, no sé si don Ricardo, que, claro, el juez alemán, en este caso la jueza, lo que ha valorado es que esto no era acta de traición según lo conciben los alemanes, que es el Punch de Múnich. Sí. Cuando Hitler y una panda de colaboradores en la cervecería asaltan al Estado. Entonces, no se enjuicia la rebelión tal como se concibe el Código Penal. Pero el problema, a mi modo de ver, es que nos hemos cebado con esa figura jurídica. Sí. Lo que ha pasado aquí es que ha habido una desobediencia a todo el aparato del Estado. ¿Cuál es el problema de este país? Que la desobediencia se castiga con una pena ridícula, que es de inhabilitación. Y como se quería dar un escarmiento, se ha tirado por otra serie de tipos. Pero aquí lo primero que había que hacer es reforzar la figura de la desobediencia, especialmente a resoluciones del máximo tribunal. Acuérdese usted que en el año 2015, y esto lo hemos comentado usted y yo, se modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para reforzar el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Para qué ha servido eso? Absolutamente para nada. Si en vez de ese tipo por el cual estamos cebando, de la rebelión, con violencia o sin violencia, habláramos de desobediencia a resolución del Tribunal Constitucional castigado con 15 años. ¿Qué defensa tendría Puigdemont? Ninguna. Y aplicación del 155 hace por lo menos 5 años. Yo digo 10, pero por lo menos 5. Claro, es decir, tomarse en serio un golpe de Estado desde su inicio y abortarlo. Pues fíjate, Alberto, yo creo que con mayor urgencia que eso lo que hace falta es una legión de periodistas y de publicistas. También. Me lo acaba de quitar usted de la boca. De hecho, si ves el Estado Mayor de los nacionalistas o de los separatistas y el Estado Mayor
del gobierno, en el Estado Mayor del gobierno hay fundamentalmente juristas, abogados del Estado, registrados. Bueno, de los de la época del Chichinabo, discúlpeme. Bien, pero gente que tiene formación jurídica, del reglamento, del procedimiento, gente a la que se le supone formación jurídica. El Estado Mayor de Puigdemont tiene de todo. Publicistas, también tiene comunicadores, activistas, y lo vienen preparando ni se sabe. Además de la dimensión estrictamente procesal, a la que no le quito importancia, lo que digo es que confiar y ponerlo todo al rojo o negro de un procedimiento es arriesgadísimo, porque hay muchas cuestiones que son subjetivas de formación de la convicción del juez. ¿Y esto no se lo han sabido contar al presidente del gobierno? A mí no me lo preguntaron, Xavier. Si a mí me hubiera preguntado, a mí me sigue esto es lo normal. Cuando cualquiera de nosotros va por un asunto menor a un abogado, lo primero que te dice cualquiera, siempre es como una frase de cortesía. Bueno, usted tiene razón. Pero claro, ya sabe, ir a un tribunal, pues nunca se sabe lo que puede salir de ahí. Esto es como el axioma básico. Pedro. Sí, no, únicamente volviendo a lo que comentaba sobre la modificación del delito de desobediencia, yo tampoco creo que sea necesario modificar el delito de desobediencia. El problema ha surgido a raíz del momento en que el gobierno ha tomado medidas para evitar que estos dos o tres delincuentes más, estoy pensando en Ana Gabriel, Marta Rovira y Puigdemont fundamentalmente, salgan del país. Si se hubiera impedido que salgan del país, hay que recordar que nosotros desde el principio en los procedimientos judiciales solicitamos la prisión provisional de Puigdemont y de Marta Rovira y nos fue rechazada. Es decir, la petición estaba realizada. Por tanto, si se hubiese tomado la medida en ese momento, ya no estaríamos hablando de modificar el Código Penal. No haría estoy pensando para la siguiente, claro, por eso no sería lo decía, necesario. Para la y luego, en cuanto al tema de que estamos en un segundo o en la preparación de un segundo golpe de Estado, yo creo que es todo una continuación. De hecho, solamente hay que leer el documento en Focats para saber que empieza en el 2012 y esto continúa pues hasta el 2020 y tantos. O sea, que de alguna manera esto es una la pasividad que es complicidad. Lo que pasa es que aquí, como se planteaban varios escenarios, ha ocurrido un escenario y ahora están en el desarrollo del planteamiento que habían, uno de los planteamientos que se habían hecho. Pero con además, lo cual es continuación, no es un segundo golpe de Estado. Decía don Ricardo, y tenía razón, que se había confiado todo a la labor jurídica, no había labor política, no había periodista. Pero es que yo añadiría más, a la labor de un juez. Y contra ese juez tiene todo un equipo, Puigdemont, esta mañana, Te corrijo solamente simplemente a 3 jueces, porque yo creo que es justo. Perfecto, y 2 fiscales. Pero estos días mandaba un tuit el del PP allí en Cataluña, señor Albiol, y decía que se había cruzado en el aeropuerto con el director de Estudios de Derecho Administrativo de la Generalitat, que iba a ver a Puigdemont. Evidentemente iba a ir a asesorarle con todo su equipo y con toda esa administración detrás. Y yo le digo, respondí a ese tuit, ¿y no te da vergüenza ser del PP? Él presuponía, ¿Y no te da vergüenza ser del PP con la aplicación del 155? Y estáis permitiendo que este señor viaje a asesorarlo. Bueno, en honor a la verdad, él presuponía, no sabía dónde iba. ¿Qué me dice del conductor y el mozo de escuadra que le acompañaron en esta absurda travesía desde el Helsinki hasta territorio alemán? ¿No les da vergüenza que lo han permitido? ¿Qué es lo que decía don Ricardo? Bueno, quizás lo que más a algunos nos ofende más es la reacción que ha tenido el gobierno, el líder de la oposición, don Pedro Sánchez y algunos otros, ¿no? La del gobierno también es bastante, como les decía antes, esto hay que respetar, las decisiones de los jueces, nosotros nos caracterizamos, bla, 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 bla. Pero vamos a fijarnos un poco en la del gobierno y su portavoz, Méndez de Vigo. Méndez de Vigo está en eso que decía usted antes. Es que le consideran prófugo y no perseguido político. Bien, esto es una victoria. Esa es la opción del inseguro, del que no sabe dónde está ni por qué. Esto es una derrota absoluta y sin paliativos, porque estos son los mínimos, hombre. Lo que usted, la operación de los espías, de las balizas y todo ese rollo que nos han contado, tenía que terminar con este tío entregado a la justicia española por los delitos que le promueve la justicia española. Y otra cosa es fracasar. Se pinte del color que se quiera. Íñigo Méndez de Vigo. Continúa, por tanto, el procedimiento de extradición. Será el Tribunal de Schleswig-Holstein el que estudie el contenido concreto de los mismos. El Gobierno, como saben ustedes,
respeta y acata las decisiones de los tribunales, nunca ha extraído ninguna consecuencia de las mismas. Fue una decisión del Tribunal Supremo Español con los tribunales alemanes y, por tanto, de acuerdo con el principio de separación de poderes que respetamos, estaremos a expensas de ver qué es lo que resulta del mismo. Pero, por tanto, queda claro que el señor Puigdemont está en estos momentos sometido a la acción de la justicia en territorio alemán, puesto que huyó de la justicia española para no someterse a la misma, está a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que han dejado bien claro que no se trata de un perseguido político, sino un prófugo de la justicia incurso en una causa penal. Y ya está. Ya no more, no more. Lo digo porque es una pena, con lo bien que pronuncia el nombre de este Land, el señor barón de Claret. Qué bien le vendría tener, además de esa soberbia pronunciación del alemán del norte, algo más de contenido, que nos dejara tranquilos a los españoles. ¿Sabe qué pasa? Que los españoles estamos profundamente cabreados. Y no estamos tanto cabreados con Puigdemont, sino con la baja nota que obtiene este gobierno en Europa. En todo su tránsito con Bélgica, pero con Finlandia, pero con ahora Alemania, ya veremos cuál es el próximo país. A ver si hay suerte en el próximo país, porque, en fin, esto suma y sigue con Suiza. Lo de Suiza también es panota. En fin, doña Ángeles. Es que, a ver, yo también creo que se han de respetar y acatar las sentencias de los tribunales y hacerlas cumplir, por supuesto. Y además me abruma que el señor Méndez de Vigo, perdón. Eso está muy bien. Lapsus. Diga que sí, que se han de respetar, se han de hacer cumplir y todas esas cosas. Entonces, claro, uno llega a la conclusión de que si eso es así, y no lo dudo, hombre, ¿por qué no han respetado todas las sentencias que había con el tema lingüístico en Cataluña? ¿Por qué tuvieron que hacer la chapuza bertiana? Que además se la han tumbado. ¿Por qué están esas familias que están pidiendo un mísero 25% de educación en castellano para sus hijos, teniendo que irse de los colegios? Haciéndoles scratches en Balaguer. Bueno, es que yo he hablado con la familia de Balaguer. Claro, yo la llevé a Bruselas, a Ana Moreno. Claro. Sé perfectamente lo que le hicieron, sé perfectamente cómo el señor delegado de enseñamiento en Lleida la tuvo durante un montón de rato, prácticamente dejándole clarito lo que le iba a pasar a sus hijos si ella persistía en ese empeño. Ella persistió. Bueno, pero ¿cuántos padres heroicos pueden soportar esta situación? Tendrán que admitirme que Rajoy no lo tiene fácil, porque Rajoy tiene un líder de la oposición que es una persona absolutamente miserable. Pedro Sánchez. He dicho miserable, ¿queda claro? Bueno, ¿por qué lo digo? Pues la última andanza. La interpretación de este desafuero, desde el punto de vista de la gente bien pensante de este país, de una juez en un Land alemán. Pues la interpretación es que ya no nos da ninguna garantía ni confianza al gobierno de España porque hemos fracasado con esto en Alemania. Oiga, pero vamos a ver, ¿quién pide la extradición? ¿Quién decide los términos en que se pide la extradición? Un juez del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el desencuentro? ¿Es el gobierno el que participa? Hombre, seamos un poco objetivos, ¿no? Ya sé que a él lo que le importa es arrimar el ascua a la sardina, pero, hombre, tan burdo, tan idiota se cree Pedro Sánchez que somos los españoles. Es que es un poco insultante, véanlo, si no. En fin, nosotros seguimos apoyando al Estado, seguimos apoyando, lógicamente, a los jueces. Y aunque en días como hoy sea difícil confiar en la estrategia del Gobierno para resolver la crisis catalana, seguimos confiando en que el Gobierno sepa manejar esta situación para que, evidentemente, el señor Puigdemont sea extraditado, llegue a España, rinda cuentas ante la justicia y podamos también desde la política desbloquear una situación que se viene prolongando desde demasiado tiempo en Cataluña. Y eso lo dice el tío que impone la no intervención de la TV3, que es la maquinaria del mal, para dar su apoyo al 150. Pero es que además dice, hay que tener mucha cara. Hay que apoyar al Estado. No. Al Estado no se le apoya, al Estado se le defiende. Y en todo caso, si el Gobierno lo está haciendo adecuadamente, se le apoya o se le deja de apoyar, pero al Estado se le defiende. Pedro. Sí, yo, siguiendo con lo que comentabas, todos estamos de acuerdo en la separación de poderes, ¿no? Pero cuando un tribunal extranjero toma una decisión que ataca los intereses nacionales, a partir de ese momento yo quiero un gobierno
que defienda a mi Tribunal Supremo y que tome medidas a nivel internacional para defender al Tribunal Supremo. Esto tiene que ver también con lo que comentabais antes. Pero eso son decisiones políticas. Hemos perdido el discurso en el exterior y parte del discurso está también en esto. Ante una decisión de un tribunal extranjero que perjudica intereses nacionales, el gobierno de mi nación yo quiero que actúe. Porque tiene cauces para poder y mecanismos para poder actuar. El gobierno tiene que hacer una acción política en el exterior muy fuerte, precisamente para dejar claro que es un Estado potente de la Unión Europea que no se va a dejar. Muy bien. Una cosa es eso y otra cosa después es la acción del tribunal. Usted me está diciendo, Ángeles, que todos los terminales comunicativos del Gobierno de España tienen que hacer una campaña en Alemania para que sepan que ponen bombonas de camping gas a estallar en concesionarios de la Vía Augusta de Barcelona de Mercedes-Benz, para que los alemanes entiendan que simplemente por tener que decidir en un tribunal de un remoto land del norte de Alemania la suerte de Puigdemont, les ponen bombas a sus intereses comerciales en Barcelona o en Cataluña. Si eso se hubiera hecho, probablemente su señoría se hubiera tentado la ropa antes de escribir esto de la idoneidad con tanta alegría. Don Enrique. Sí, yo quisiera volver a... Primero, quisiera que alguien me explicara qué hacía el lacito amarillo en la solapa del señor Sánchez. Él también se pone el lacito... No, es naranja. Es que aquí perdón, vale. No hay campo... No, es que ya me llevaba el susto definitivo. No hay campo sin grillo ni tonto sin lazo. Sí. En este caso no es amarillo. No, quería volver a lo de la euroorden porque eso explica precisamente el papel de los gobiernos y tal. La euroorden básicamente se crea para simplificar dentro de lo que es la Unión Europea, para simplificar las cosas, los procesos de extradición, que realmente son muy largos, y también para abstraer de los gobiernos y del Ejecutivo, ¿verdad?, ese tipo de decisiones y dejarlo solo en manos de jueces y abogados. Por eso es una cosa que va del juez Llarena a la Fiscalía de Ollanera, ya nunca me acuerdo, a la Fiscalía de allá, que va a un juez, el juez va a contestar, va ahí. En principio, eso es muy distinto de lo que tenemos con Suiza, donde sí va a ir el señor Dastiz, porque ahí ya es la extradición tradicional, donde hay mercadeo, todos lo sabemos, y de todas estas cosas. En Europa, todo el que se ha escrito a la euroorden, que no lo hace Bélgica, por cierto, es que se decide que todo sea como un espacio, eso se decide como un espacio judicial. Por tanto, el gobierno, de facto, tiene que mantener un alejamiento. Todo después sabemos cómo pasa en la política. Eso es sí, yo creo que eso... Esta decisión ha podido suponer la voladura de la euroorden, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y ahí es donde, y con eso yo termino, y lo quería decir antes de que intervinieran mis amigos juristas, sí creo que el juez Llarena hay dos tipos de recursos. Uno, el que se puede hacer al propio fiscal, etcétera, pero sí tiene pie para ir a la justicia europea, que hasta ahora no ha intervenido. Todos los eurófobos que ahora dicen, ve usted Europa... No, perdón, es que la justicia europea no ha intervenido, ha sido una cosa bilateral entre dos Estados miembros, que tienen un acuerdo. Si ahora el juez Llarena va al Tribunal Superior que dice, no se está respetando la euroorden, que eso ya es normativa comunitaria, pues a lo mejor ganamos. Enrique, ¿por qué da Puigdemont la rueda de prensa en la puerta de la prisión? ¿Por qué hay una movilización con banderas y con pancartas? ¿Por qué hay una acción de influencia sistemática sostenida durante años, no solo sobre los periodistas extranjeros en el extranjero, sino sobre los corresponsales extranjeros en España? ¿Me lo vas a decir a mí? No, que me peleo todos los días con eso. Lo que quiero decir, Enrique, es que junto con este elemento estrictamente procesal, que tienes razón y que tú subrayas, quería dar una información más. Fíjate que no me refiero al poder ejecutivo únicamente. No. El Estado, que tiene tres poderes, tiene una acción interior y exterior que dirige el gobierno. Y el gobierno ha resuelto dar esta batalla con un brazo atado a la espalda. Ha resuelto no emplear todos los recursos de los que un Estado dispone. O no emplear casi ninguno. Bien, es decir, ha hecho una apuesta que es jurídico-procesal. De acuerdo al 120%, si es lo que yo me encuentro que lleva Europa. Es decir, que creo, le han dejado el terreno abonado al relato de los otros. Que creo que debemos introducir en el análisis por una cuestión de honradez para con los espectadores. Sí, no, pues estoy de acuerdo, una cosa no quita la otra. De todo lo que menos lo compromete. Claro, siempre. Es decir, ha optado por no asumir un riesgo político
aceptando, por tanto, un riesgo estrictamente jurídico. Por ejemplo, nos han hecho tragar una bola así de gorda y se sostiene sobre la base o la imputación al señor Jordi Sánchez, que por cierto quiere ser presidente de la Generalitat de nuevo, ¿no? Están en ronda. Y al señor Jordi Cuixart. Uno presidía la ANC, otro presidía la Unión Cultural. Les hemos visto con el megáfono sobre los tejados de los coches de la Guardia Civil, en la Consejería de Economía, liderando aquello que fue como poco detención ilegal. Esos señores agentes no podían salir. Alguien coartaba la libertad de una comisión judicial. Destrozaron los coches. Ahí hubo algo que se llama violencia. Ahí de donde yo soy se llama violencia. Luego ya lo endulcoramos de la manera que queráis. Robaron parte de la documentación incautada en la consejería. Se hicieron con los macutos donde llevaban cargadores de sus armas y documentación los propios agentes. En fin, bla, 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 bla. ¿Alguien ha oído que algún fiscal, el de Cataluña, o el del Supremo o el fiscal general del Gobierno hayan empezado un trámite de ilegalización de estas organizaciones? Porque no solo eran Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ahí había miles de tipos convocados por la ANC y por Òmnium. Si alguien hubiera intervenido en las finanzas de Òmnium y de ANC, pues a lo mejor Puigdemont tendría que haber recurrido al empresario amigo a ver si le prestaba los 75.000 y algún otro igual. Pero no, vamos a llevarnos. No te signifiques. No, y que no se le pega la patadita al avispero. Si y es así que... no llegamos a ninguna bajo parte. Perfil. Bueno, bajo no. Fíjense ínfimo. Ustedes, en el terreno INDEP me han gustado mucho las declaraciones del abogado de Junqueras. Un Junqueras que desde la cárcel mandaba pues mensajes o a través de alguien que le lleve las redes sociales, mensajes bastante aviesos en los que se mofaba del gobierno de España y se alegraba por la puesta en libertad de uno que le dejó tirado en la cárcel española, por cierto, que ser, como es Junqueras también, qué calzonazos. Bueno, escuchamos a su abogado. Por lo tanto, yo creo que habrá un momento en que se tendrá que reconocer, y yo creo que incluso el Tribunal Supremo Español puede que llegue a ese momento en que reconozca que no hay ninguna rebelión. Pero el problema es que va más allá. La rebelión es solamente el hecho más, no sé, más sorprendente de la imputación. Después tenemos todas las demás imputaciones que tampoco que tenemos que defender. Por lo tanto, el proceso se va a modificar y cuando se analice la libertad de los procesados, el Tribunal Supremo ahora tendrá que tener en cuenta que la discusión está más abierta que nunca y por lo tanto eso tiene que tener alguna repercusión. Pedro Fernández, te pregunto a ti, ¿esto impacta seriamente sobre las instrucciones que están en marcha? Yo creo que no afecta. Yo creo que no afecta. Es decir, estamos hablando de la situación personal de uno de los procesados. El procedimiento puede seguir con respecto a los demás y las posibilidades que se pueden abrir incluso es dejar apartado el procesamiento de Puigdemont para cuando se le pueda detener en su día. Pero en todo caso, yo considero que no afecta y de hecho nosotros como acusación popular desde luego no vamos a cambiar nuestra petición de que se condene por rebelión. No va a haber ninguna modificación. ¿Y usted cree que psicológicamente en la mente del instructor, el magistrado del Supremo, esto puede tener incidencia? Eso no lo sé, pero vamos, por los hechos como ha actuado hasta ahora, yo creo que el instructor lo va a luchar. Si tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo creo que lo hará. Y si tiene... Que es un riesgo, ¿eh? Sí. Yo creo que lo tiene que hacer, pero es un riesgo, porque ahí te pueden entrar en todo también. Pero es que si no significa desautorizarse a sí mismo todo el trabajo que ha realizado. Y no solamente desautorizarse a sí mismo, es que la sala de apelaciones la ha estado apoyando hasta ahora. Sí, bueno, tiene un riesgo enorme, dejémoslo ahí, porque ahí hay enemigos de España así por un tubo. Hombre, claro. Entre otros el representante de Andorra, que es íntimo amigo de Puigdemont y hombre de Gerona. En fin, nos vamos a hacer una pausita publicitaria y a la vuelta continuamos con algunas de las reacciones del mundo INDEP para que ustedes vean pues, que ha sido como ganar la Champions, como si el Barça hubiera ganado 2 veces la Champions el mismo día. Bueno, hemos hablado de reacciones del mundo irracional, del nacionalismo catalán o del independentismo catalán, para ser más concreto. Quiero que escuchen la interpretación de las CUP. Las CUP son un elemento discordante que son los que hicieron presidente a Puigdemont, que si no ni de coña hubiera sido, vamos. Por cierto,
ahora que estamos de másters con lo de Cifuentes, quiero recordarles que Puigdemont presume de 2 licenciaturas, una es filología y la otra periodismo, y ninguna de las dos son ciertas. Como, mira qué curioso, como otro presidente de la Generalitat que tuvimos, el socialista José Montilla, que decía ser licenciado y era, si acaso, bachiller y no more. Pero tampoco se armó lío. Aquí es que depende. Si eres el PP, se arma lío, pero si no eres el PP, no se arma lío. Bueno, en fin. Cosas. Riera. Carles Riera, el diputado de la CUP, interpreta lo sucedido en Alemania como un motivo para volver a poner de moda la investidura de Puigdemont. Ahora que los de Junts per Catalunya y los de Esquerra la tenían completamente descartada, ahora viene a enredar el de las CUP diciendo, hombre, si fuera este sí que podían contar con nosotros. Curioso. Vamos. Pues bien, la CUP Crida Constituent mantiene su posicionamiento favorable a investir y lo más inmediatamente posible a Carles Puigdemont como presidente. Ya esta era nuestra posición antes de la decisión judicial de Alemania de ayer y hoy por hoy entendemos que la justicia alemana no hace otra cosa que reforzar esta tesis, reforzar esta posición. Hoy Carles Puigdemont está más fuerte jurídicamente y políticamente hablando que anteayer. Hoy Carles Puigdemont está más legitimado todavía, y esto es una obviedad a nivel internacional, para ser el presidente. Bueno, si no lo han entendido, den por hecho que es un antisistema y que, claro, ustedes no comparten con un antisistema, yo tampoco. Algo nuevo en la política catalana. Bueno, uno que tiene menos fuerza que una gaseosa hace 2 semanas, pero que ahí está, hijo político de Duran Lleida, Ramon Espadaler. Y, hombre, que uno que ha sido de ese sector convenga en que la solución que tiene esto no es esa que apelan los indepes, el diálogo. ¿El diálogo con quién? ¿De qué vas a dialogar con? En cambio, Ramon Espadaler añade un elemento nuevo. Le escuchamos. Nos parece que es un momento oportuno para hacerlo y en términos positivos es una reflexión a todo el arco parlamentario catalán y español que necesitamos afrontar desde las instituciones y en un formato de pacto de Estado, lo que es un problema de Estado, como en su día lo fue las pensiones y no se resolvió a partir de un encontronazo no entre 2 gobiernos o 3 gobiernos, sino en una amplitud de espectro de modelo de pacto de Estado. Y esta es nuestra propuesta y hacemos esta reflexión al conjunto del arco parlamentario, porque lamentamos profundamente que el Partido Popular haya delegado la política al ámbito judicial, como lamentamos profundamente que el independentismo ha delegado en la calle la gestión política. Muy bien, ¿qué tal una foto de los 3 líderes independentistas en la que juntos y cada uno de ellos digan renunciamos a la República, renunciamos a la ruptura, a la secesión y a la independencia? ¿Podemos hablar en un pacto de Estado con el Gobierno de Madrid? Perfecto, nadie tiene ningún inconveniente a eso, pero antes hay que hacer una renuncia a los planteamientos, pues ignorando a los letrados del Parlamento, ignorando a quien les decía, el Tribunal Constitucional, ya no hagan eso, ignorando al Gobierno que le mandó aquellas cartas patéticas de un presidente sin coraje diciendo, acláreme, ¿usted quiere mandarme a hacer puñetas o para hacer puñetas? ¿Cómo es esto? A ver, dígamelo más claro, que por si acaso queda alguna duda. Así, esto es el pitorreo, nos toman por el pito del sereno. No me mire usted así, doña Ángeles, porque ahora voy a reñir a su jefe de filas. Bueno, todos tenemos lo nuestro. Don Albert Rivera y algún otro amigo mío, por ejemplo, decían en las cosas estas de los tweets, etcétera, hacían una juerga con la bandera alemana. Uy, ahora viene Alemania, que es un país mega serio, qué bien, ya verás, esto lo resolvemos en nada. Un pis-plas, y al final ha sido como ha sido, y algunos se han quedado pues ojipláticos. Fíjense ustedes cómo se habrá quedado aquel empresario alemán afincado en Cataluña que un día en el Círculo Ecuestre se echó así a la cara a Roger Torrent, al presidente del Parlamento de Cataluña, y le dijo, usted en Alemania estaría caput, ¿eh? Claro, sí, se llamaba Jacobi, se apellidaba Karl Jacobi. Sí. Bien, ¿lo recuerdan? Si no, lo vemos. Sí, también. Y lo que usted piensa de Europa está usted muy equivocado. No tiene ni idea, perdone. Aburrir y mentir. Hace 30 años ustedes están metiendo a la población. Y a base de estas mentiras ha conseguido sus 2.200.000 votos. Más que 3.000 empresas han salido de Cataluña. Usted
efectivamente nos ha puesto al siglo medio y vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Bueno, como han visto, es obvio que a Roger Torrent el historial de hernia de hiato le arranca ahí esa misma tarde. Pero más que eso, querido Jacobi, no has conseguido nada. Si acaso demostrarnos que en tu país también hay un porcentaje de jueces y un porcentaje de diputados. Te recuerdo ese que dice que le ofrece la casa a Puigdemont, que es una cosa absolutamente delirante. Déjame hacer un matiz. A ver. Cualquier extranjero que hubiera hablado en estos términos respecto de España hubiese tenido entre los nacionalistas, los separatistas, altavoces, invitaciones, sus entrevistas hubieran proliferado en todos los foros y en todos los círculos. Es decir, en este caso tenemos a un extranjero que no solamente denuncia lo que han hecho los nacionalistas, sino que además defiende los planteamientos constitucionalistas. No tuvo más trascendencia fuera de España. Bueno, primer reproche al Partido Popular. Antes hice uno al Partido Socialista que tengo que compensar porque aquí los dos grandes partidos son los que nos han metido en este lío. No tengan ninguna duda. Resulta que hay un tío, se llama Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, que está primero imputado y ahora procesado. Y nadie ha sido por entrar y decir, oiga, reglamento de los Mossos d'Esquadra, lo mismo que a los otros 17.000, usted tiene que estar separado del cuerpo. Y usted cobra 900 euros. Y además no tiene derecho a usar el uniforme, ni a estar sentado en ese despacho donde ejerce influencia. Pero claro, hay mandazoido. Entonces, ¿en qué lo noto yo que mandazoido? Absolutamente en nada. La juez Lamelas es la que ha decidido procesarle, que es el segundo peldaño, procesarle en unos términos que yo quiero que nos cuente María Matos, porque son unos deliciosos términos los de la juez de la Audiencia Nacional. Pues sí, en concreto le imputa 3 delitos, 2 de sedición y 1 de organización criminal. Pero vamos a conocer el porqué, vamos a mostrarles las palabras exactas y las razones que han llevado a la juez Lamela a tomar esta decisión. Aquí vamos a ver lo que es el delito de organización criminal y según explica en el auto, Josep Lluís Trapero pues ha desempeñado sus actividades como miembro de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de generar la secesión de Cataluña y proclamar la República Independiente al margen de esas vías legales. Todo para alterar la organización política del Estado y con ello la forma de gobierno, es decir, claramente en contra del orden constitucional y estatutario. Y vamos a seguir con el delito de organización criminal. La magistrada dice que el 1 de octubre había un plan premeditado por Trapero para evitar que los Mossos actuasen y que estaba además enmascarado bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad. Dice también que esa organización jerarquizada se obedecían pautas y tareas de trabajo y considera que se debían todos los requisitos de jerarquía, de permanencia en el tiempo, de coordinación y cooperación, también de reparto de tareas y de planificación para concluir que había un delito de pertenencia a la organización criminal. Y vamos ahora a explicar los 2 delitos de sedición que hay contra Trapero. La juez dice que tanto en los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre también, los Mossos tuvieron una conducta dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia, siguiendo una pauta anunciada y previamente públicamente anunciada también por los responsables políticos, como veíamos Joaquín Forn. Y vamos ahora a conocer la juez Lamela lo que pasó, según ella, los días 20 y 21 de septiembre con los registros de la Consellería de Economía. Para ella dice que había una multitud concentrada para impedir el cumplimiento de la orden judicial de registro y que los Mossos, lejos de actuar, se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil. Y por último, ¿qué dice sobre el día 1 de octubre? Pues que Trapero tan solo no hizo solo no cumplir la actuación judicial, sino que fue más allá, propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano para facilitar que se pudiese obstruir a la policía y a la Guardia Civil, quienes estaban también dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial y a los que los Mossos pues espiaban y controlaban. Muy bien, gracias María. Pedro, tú que eres el que más sabes, discúlpame, ya sabes que yo soy inequívoco, pero tengo dudas porque a mí me parece injusto
indigno de la justicia española que Trapero siga cobrando, que no lo hayan depuesto, que no le hayan mandado a su casa, como pasa con los otros Mossos que están implicados en una causa penal. El reglamento lo dice, chico, y que además no pueden cobrar más que 900 euros de subsistencia, ni un euro más, pero este no. Y en cambio, cojan a la directora de la escuela de los Mossos d'Esquadra, que en su tiempo libre transportaba urnas, hombre, ya sé que no está bien eso, ¿verdad?, pero lo hacía en su tiempo libre, y la echen. Y resulta que al mismo tiempo que esa desproporción convive en el mismo cuerpo de los Mossos d'Esquadra, pues nadie ha dicho, oiga, pero además, ¿qué es esto de no intervenir cuando los comités de defensa de la República cortan carreteras, impiden que se cobren los peajes y dejan a los ciudadanos, como en Gerona, 6 horas tirados en la carretera porque a mí me da la gana, y los Mossos allí mirando el tendido, como estaban los de la Consejería de Economía? Y por cierto, ¿qué fiscal lleva el caso? ¿Qué fiscal lleva el caso de aquellos que iban a quemar documentos en los que se demuestra que los Mossos d'Esquadra tenían una gestapillo que investigaba a abogados, a periodistas, a políticos, a personas que no son afines a la ideología independentista? ¿Qué fiscal es este? Ah, que no hay ninguno. Muy bien. ¿Y manda Zoido? Vale. Pues nada, hombre. ¿He dicho alguna cosa que no sea así? No. ¿Es incoherente lo que estamos haciendo? Absolutamente. ¿Da que algún mozo diga, buah, esto aquí seguimos haciendo lo que nos dé la gana? El problema de base de todo esto, en relación con la causa de la Audiencia Nacional, es que todavía no se entiende por qué no está acumulada también a la causa del Supremo. Nosotros desde el principio también avisamos de que si se seguían dos causas distintas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Supremo, podría provocar resoluciones contradictorias. Y aquí, en el auto de procesamiento de Lamela, resulta que los hechos son prácticamente idénticos que los hechos que se reflejan en el auto dictado por Llarena. Sin embargo, lo califica de manera distinta. Antes he dicho que partimos de la base de que todo es una organización delictiva. Cada uno cumple su papel. Por tanto, no puede tener una calificación distinta lo que ha hecho Trapero y lo que ha hecho Laplana que la que ha planteado Llarena en el auto de procesamiento en el Supremo. Por eso, el problema de base es ese. Y luego ya, efectivamente, las contradicciones que existen entre las medidas cautelares que se aplican a Font, por ejemplo, que era el jefe de los Mossos d'Esquadra, y no se aplican a Trapero. Por cierto, eso que ven, esas imágenes, son el recibimiento cuando vino de declarar de la Audiencia Nacional y le dieron la condición de imputado en una causa penal. 400 Mossos d'Esquadra aplaudiéndole y vitoreándole, como si viniera de las Termópilas. Bueno, pues claro, esto lo tienes que deshacer, porque ese señor sigue teniendo una capacidad de influencia Xavier, innegable en un cuerpo. Lo que pasa es que para eso, Xavier, se ha destituido la directora porque era un puesto político que podía hacerlo directamente el consejero o que ocupa sus funciones, en este caso directamente el ministro de Interior. El problema es que para sancionar, abrir un expediente disciplinario a Trapero como funcionario, lo tiene que hacer alguien desde dentro. Y ese alguien desde dentro siguen siendo los mismos. Porque el 155 lo único que hizo fue quitar al número 1 para poner al número 2. Que se supone estaba en la línea con el número 1. Y por tanto no ha valido para nada. En ese sentido de depuración interna de lo que tiene que ser la administración catalana en estos asuntos, por ejemplo. Pero nadie lo puede arrestar. Zoido no lo puede. Es que además está sometido a un reglamento, es decir, hay, además del proceso judicial, en ese momento se le puede pedir la placa por lo que ha hecho. Sí, pero tienen que ser ellos mismos y no lo van a hacer. No, los mismos no, tendrá que ser Zoido. No, el que manda ahí, es Zoido. No tiene posibilidad de hacerlo, claro, Zoido tendría que empezar a ejercer dentro de esa consejería. Hombre, claro. Cosa que no ha hecho. Ya, claro, pero entonces el 155 le da. Si ejerciera. Y una pregunta, ¿Vox ha demandado o tiene también demandado al segundo, al famoso Ferran, que dijo, me dan pena los españoles, a ver si nos vamos ya? ¿Qué es el actual mando operativo de los Mozos? Porque es que yo no veo mucha diferencia entre lo que hizo Trapero y lo que ha hecho este señor. Es que vuelvo a lo que he dicho anteriormente. El problema está en que Lamela se ha quedado con la parte referente a los Mossos d'Esquadra y, por tanto, nosotros no hemos podido actuar a nivel de Tribunal Supremo para imputar a los mandos de los Mossos. ¿Por qué? Porque ha querido distinguir muy bien la actuación de los Mossos con respecto a los demás.
Y el segundo de los Mossos, actual primero, la Mela no lo tiene enfocado, imputado. No, actualmente, que yo sepa, no. También suena, general de la policía a arbitrariedad. Y está la gerente del instrumento, que también ha sido procesada. La intendente también ha sido procesada. Por lo que pasó en la consejería. Otra que es lo mismo que Trapero. No puede continuar en ese ambiente alguien que está procesado. Esta señora que ven ahí es la directora de la escuela de los Mossos d'Esquadra, que se llama Anabel Marcos, y que en su tiempo libre y en su coche particular transportaban urnas el día 1 de octubre, lo cual está muy feo, pero bueno, transportar urnas no es equiparable a decirle, porque alguien dio la orden, a decirle a algún mozo, oye, vete a quemar todo esto, donde hay pruebas, indicios para aburrir de que había un servicio de policía política al servicio de la independencia y que venían a Madrid, que estaban intentando, lo publicaba El Mundo esta semana, estaban intentando un alquiler de un lugar, porque claro, saben ustedes, en Madrid hace frío, llueve, hace mucho calor en verano, y estar con las cámaras pendiente de fotografiar según qué cosas, sin un lugar donde cargar las baterías de todo este instrumental, pues es duro. Claro, entonces eso pagado con dinero negro, que tampoco hay ningún fiscal que esté mirando de dónde salía eso, si era del FLA, Montoro, atento, del FLA, o era de cualquier otro lugar. Y eso se hacía con Mossos d'Esquadra. Y no hay nadie investigando en el Departamento de Asuntos Internos, que digo yo que lo debe manejar Zoido. Vamos, no se me ocurre otra cosa, si no sería de bobo completo, ¿no? No lo sé. Sí, Xavier, si recuerda más, antes del verano del 17, había un consejero de Interior, que era el señor Jané, que dimitió expresamente porque en este aceleramiento de las circunstancias no quería participar y no quería poner a los Mossos en contra de los tribunales. Y esto lo manifestó públicamente. Por tanto, deduzco que todos los que se quedaron, que siguen estando, formaban parte de aquello. Porque si no se hubieran ido con el señor Jané, como fueron algunos que se marcharon. Y están ahí todavía. Toda España. Y otro flanco, que yo creo que está relacionado con los Mossos, que no se ha abierto, pero que es muy grave, es en fin, el irrespeto a la privacidad de los datos que se ha utilizado para los famosos censos de cara a referéndum. Bueno, es que ha habido un saqueo de los datos de los electores y tal y cual, hombre, que alguien debería abrir una causa ahora mismo y entregársela a un fiscal, porque eso es gravísimo. Está denunciado. Está denunciado por lo menos. Por parte de Vox está denunciado ante la Agencia de Protección de Datos catalana y hay abierto un expediente por es una barbaridad. Don Ricardo. Pero permitidme que cambie un poco el foco. Todas estas medidas que son importantes y a las que no les resto relevancia, no atacan el verdadero problema que tenemos que afrontar. Se ha instalado entre nosotros la idea de que cualquier proyecto político es legítimo por el solo hecho de no ser violento. Con lo cual el debate aquí gravita sobre si hubo o no hubo violencia, como si esto fuera lo determinante. Esta es una idea que en el resto de Europa no se da habitualmente. La idea, por ejemplo, de que tú puedas crear un partido político para subvertir el orden constitucional o para promover la secesión de una parte del territorio nacional. Este tipo de cosas que son de fundamento, que exceden el procedimiento concreto, sino que sientan en la base constitucional para todos los procedimientos que tengas que iniciar. Esto es lo que en España durante años no se ha trabajado. Entonces tenemos, por ejemplo, una ley de partidos políticos que condiciona la posible legalización de un partido político, la vincula a la violencia. ¿Es posible que este sea un cambio legislativo que haya que acometer? De hecho, perdona, los procesados en las declaraciones ante el Supremo presumían de eso. Claro. De que dicen, no. Yo estoy en un partido político que no ha sido legalizado. A mí la Junta Electoral no me ha dicho nada sobre mi programa. Claro, mientras que el planteamiento de futuro, y aquí enlazo con lo que decías de lo que puede ocurrir, el devenir que puede tener este proceso, sí que vamos a tener que abrir un debate en la sociedad española sobre si, como decía Wendell Holmes, ¿no?, si la Constitución no debe ser un pretexto para que una sociedad se suicide. Es que, Ricardo, yo tengo dudas de que aquí valga todo, salvo para los nacionalistas. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero fundar un partido político en el cual instauro la guillotina para aquel... Si promueves la pena de muerte. Para todo aquel, por ejemplo, que vaya en contra de la unidad de España, eso sí, por los cauces legales, respetando la Constitución, no sé qué, yo lo inscribo en el Ministerio del Interior y salgo automáticamente detenido. Lo que pasa es que en un sector de la población o no me lo escriben.
Pero hay un sector de la población que le entra absolutamente todo y hacen lo que les da la real gana. Sí, y es porque han jugado con un aparato brutal, se han incrustado en las instituciones y les entra absolutamente todo. Hombre, pero eso es porque yo no creo que valga todo en España, les vale todo a ellos. Exactamente, eso es la famosa frase de manera en el momento que es pacífico, todo vale. Pero eso no solo lo dicen los separatistas, lo dice el ICET, etc. Eso yo puedo fundar un partido racista. Sí. Yo puedo fundar un partido homófobo, yo puedo fundar un partido apologeta de la pederastia. ¿Qué me dice usted, hombre? Claro que hay límites y desde luego el respeto a la Constitución y el respeto a la integridad territorial. Hay una cosa que nos está diciendo. Este señor ha huido de la justicia, no respeta la justicia, no respeta la división de poderes. Luego, no es demócrata. En el contexto europeo, una persona que no respeta la división de poderes no es demócrata. Pero nos está dando lecciones a los demás. De lo que hablábamos antes del relato, que es lo que estamos perdiendo constantemente. En la sociedad catalana se ha instaurado desde hace muchísimo tiempo el relato de que aquella ley que considero injusta no la cumplo. Por eso, y los jueces además me tienen que dar razón a mí. ¿Cuál es el problema? Que eso, que todo el mundo consideraría que es una barbaridad, por la vía de los hechos se produce. Claro. Se saltan automáticamente todas las leyes que no les gustan. Y nunca pasa nada. Y nunca pasa nada, hay una impunidad total. Y no solamente aquí. El día de las tomas de posesión de los cargos públicos, concejales, etcétera, hay una serie de señores que no hacen el juramento como se tiene que hacer y eso se ha llevado a subdelegación de gobierno para ser impugnado. ¿Ha visto usted alguna impugnación? Yo tampoco. Lo he llevado a Europa. Porque me parece, efecto, yo soy de los que piensan que el señor Puigdemont y los demás no son todavía diputados porque no han cumplido el requisito. Porque se trata, y lo decía el catedrático Esteban, no solo se trata de prometer y jurar la Constitución, sino que se tiene que hacer de determinada manera, es decir, en público, ante testigo, con un fedatario, lo que sea. Y lo único que hay son papelitos que yo lo he pedido a la institución catalana, pues yo que sé, el Parlamento, etcétera. Y desde luego le he pedido a la Abogacía del Estado, también desgraciadamente el señor Maza falleció, que en paz descanse, también se lo he pedido al actual fiscal general, él contestó, esto no contesta, pero le he pedido, oiga, ¿ustedes tienen constancia y pueden hacer que se tenga constancia de que han jurado o prometido públicamente la Constitución? Pues estoy seguro que lo que dice la señora. No, es que fíjate, utilizan una fórmula muy divertida en la cual dicen... por imperativo legal hasta que se proclame la República Catalana, que entonces ya dices, y yo personalmente en el ayuntamiento hice que eso constara, o sea, ante la manita, oiga, quiero que conste explícitamente cómo han hecho los juramentos Enrique, estas personas. Dime. Perdóname, mejor dicho, no porque no es una ofensa, pero hagamos una reflexión juntos. ¿No te parece que parte del problema radica en que en España también tendemos a internacionalizar todo, a europeizarlo todo? O sea, yo creo que parte del problema radica en que en España el que es débil es el Estado Nacional, no tanto las instituciones europeas. Es decir, no creo que la solución a todos los problemas que hoy aquejan a España vaya a ser el recurso a las instituciones europeas. Creo que parte de algunos sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero creo que eso hay que ser honrado, hay que ser honesto. Eso no es solo culpa de Mariano Rajoy. La inacción sí es culpa de Mariano Rajoy. Pero Mariano Rajoy cuando aplica el 155 se encuentra, de un lado, Albert Rivera, que le exige elecciones ya. Sí. Error garrafal. Pero bueno, esas elecciones necesitaban un buen tiempito de apaciguamiento de la sociedad catalana. Dos, el tal Pedro Sánchez que le dice, bueno, y sin tocar la TV3 que te dejo solo. Y la educación ni pensarlo. Incluso yo voy a mantener a unos facciosos que tengo aquí en Pineda y en Arenys de Mar amenazando a hoteleros. Les voy a mantener porque tengo pocos cargos públicos. No me vengas a romper una vez más el PSC. Y Z juega lo que no sé qué y tal. Claro, es que el patio, la debilidad del Estado español es en todo y en la política principalmente. Pero claro. Pero vamos a ver, el Partido Popular tenía el Senado con mayoría absoluta. Y si no quería ir por vericuetos extraños, podía haberlo aplicado directamente, sin ningún problema y sin pasar por ningún filtro y nada. Lo que pasa es que pero no lo ha hecho durante 40 años. Y los filtros han acabado retratando más al que los ponía que al que los aceptaba. Probablemente, pero la realidad es que el gobierno lo tiene el señor Mariano Rajoy, como lo tuvieron otros antes y tampoco hicieron nada. ¿Qué hacemos usted y yo que nos llevamos también, doña Ángeles Rivers, discutiendo sobre este particular? Si yo lo que quería es que usted, lo que quiero, sigo queriendo, es que usted me explique el sentido de unas imágenes.
Han tenido lugar esta semana pasada, creo que fue el miércoles. La anterior, el viernes. El viernes de la 23. anterior. El viernes 23. Ayer hizo una semana. Bien, en la delegación del gobierno de la ciudad de Lérida, de su ciudad. Van a verlas, ahí las tienen. Esto, ¿por qué estaban ahí con los lazos amarillos y todos estos, esta muchedumbre en torno a la delegación del gobierno? Bueno, este día nosotros teníamos pleno en el Ayuntamiento de Lleida. Y cuando ya estaba el pleno a punto de finalizar, estábamos en la parte de mociones, acabando la última, saltó la noticia de que bueno, pues habían dictado orden de prisión provisional para Turull, etcétera, etcétera. Entonces, los concejales de Convergencia y Unión, de Esquerra Republicana, de la CUP y del Comú abandonaron el pleno y siguiendo los dictados esos espontáneos de los CDR, porque todo es muy espontáneo aquí, fueron a manifestarse delante de la subdelegación de gobierno en Lleida. Yo no sé después lo que hicieron esos concejales, bueno, lo ignoro. Yo los vi al principio, después no. Ahí pueden ver cómo empujan a los mozos. Exactamente, llega un momento, porque había muy pocos mozos, en que la multitud los arrincona completamente a la puerta de la subdelegación de gobierno y dentro nada verán cómo se ven obligados primero a sacar, a disparar salvas de escopetería para disolver un poco la movida y después a utilizar las porras a base de bien. Claro, ¿esto es violencia? Claro que es violencia. Les pregunto. Hombre, vamos a ver, cuando uno empuja a un agente de la autoridad, sea Mossos, sea Guardia Civil, está ejerciendo una violencia a la que no tiene derecho. Yo voy un poco más. ¿Esto es política de terror? ¿Cómo se llama eso? ¿Usted se imagina por un momento lo que me hubiera pasado a mí si yo hubiera ido andando? No. A mí, usted estaba a intimidada como cualquier otro. Claro. Esto es política de terror. Y no solamente a mí, a cualquier ciudadano que no está metido en estos temas. Lo que pasa es que todo esto ha pasado eso sale después gratis. de lo de Puigdemont. Pero es que esto sale gratis. La juez de Schleswig-Holstein esto no lo puede tener en cuenta. No, esto es antes. Pero, esto es antes. No, esto, hombre. No, hombre, quiero decir que no, dices de los autos de los que conocía. Claro, es que lo que tiene que... O sea, tampoco ha hecho falta. Es decir, la cantidad de actos violentos son tales que... Pero yo creo que son mucho más evidentes después. O sea, claro, esto ¿quién va a discutir que esto es violencia? Sí, pero la gran pregunta es, ¿este vídeo, que no es el único, corren varios por ahí, por supuesto, está corriendo por donde debe de correr? Es decir, si los independentistas fueron capaces de hacer ese vídeo, esa película tan bien hecha acerca de lo del tema del 1 de octubre y llamando a Europa o al mundo que, por favor, con aquella actriz llorando y todas esas cosas, ¿qué está haciendo quien debería de hacer la batalla de la propaganda? Absolutamente nada. Y luego lo está ocultando. No hay unas cintas de agresiones a la Guardia Civil el 1 de octubre y que está frenada, que el gobierno está impidiendo que salgan a la luz. O heridos, también Guardia Civil o policía. No es que no esté haciendo nada. Es que está obstaculizando el contrarrelato. Entonces, elementos de violencia que no solamente tiene que ser física. Cuando alguien en las redes da el nombre y el trabajo y donde lo desempeña de la esposa del magistrado del Supremo, cuando alguien cuenta dónde estudian los hijos, cuando alguien dice dónde viven y da la dirección, cuando alguien explica y enseña con fotografías su casa de retiro en el Pirineo, cuando alguien va y pinta en la puerta, márchate, no sé qué, en fin, nada menos bonito, pues eso es violencia. Bueno, el juez Llerena lleva escolta, no me preocupa tanto y seguramente si pide protección se la darán y ha tenido al Consejo General del Poder Judicial detrás y a todas las asociaciones judiciales detrás, faltaría más. O sea, no hay en ese tema, pues bueno, más o menos es incómodo, es ingrato, él es de Barcelona, su vivienda en Sant Cugat estará protegida y no pasa nada. Pero oiga, es que en esto hay otros que sufren todo esto. No les voy a hablar de los padres de Rivera, que en fin ya saben que también. Les voy a hablar de la familia Boadella. Boadella hizo una cosa magnífica, lo de Tagarnia y protagonizar ponerle el espejo a los independentistas para que vean lo ridículos que son, ¿vale? Y su hija, Mariana Boadella, contaba, pues no vive en Cataluña, que ha estado de Semana Santa allí, que hay gente que no le habla, que hay gente que la insulta y que se ha encontrado en esa casa familiar de la cual segaron los cipreses hace 1 año y medio, 1 año, unas pintadas enormes en amarillo que dice futeo al camp, que viene a ser mucho menos elegante que marcharos. Pero que, bueno, amenazas, en fin. La fiscal de Barcelona, Ana Magaldi, pues le asaltan la casa de veraneo.
Y eso sí fue en tiempo de lo que se le puede contar a la juez de Schleswig-Holstein. Por supuesto, y supongo que Vox lo tendrá. Lo mismo sucede con el juez Ramírez, lo mismo sucede con algunas personas que no piensan como ellos. Y esto es violencia. Lo mismo sucede con los hijos de algunos guardias civiles en los colegios, donde les insultan y les dicen que sus padres son asesinos, y eso es una forma de violencia. Naturalmente que sí, es una sociedad moderna, y bueno, es tan moderna que eso lo tiene muy tipificado. Y el odio pues también es un delito. Y sin embargo, ¿esto cómo va, Pedro? Bueno, esto está reflejado en ese auto de procesamiento, todos estos hechos violentos, y bueno, pues en su momento pues serán los que se tengan en cuenta para ser juzgados. Lo que pasa es que llama la atención, y volvemos otra vez al principio, que esta jueza de Schleswig-Holstein, me sale bien, no los haya tenido en cuenta. Es decir, eso es violencia. Sí. Si lo que está buscando es que sea un nivel de violencia como ocurría en el siglo XIX o en el siglo XX, entonces es que no va a haber extradiciones por ese delito en la vida, porque los malos también se perfeccionan en la comisión del delito. Los golpistas también saben la manera de hacerlo de tal manera que puedan salvar los tipos delictivos, con lo cual eso también tiene que tenerse en cuenta. Me gustaría hacer una aportación que saben perfectamente los compañeros, que es que puede haber rebelión sin violencia. Claro, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos se castigan en fase ejecutiva, pero determinados delitos muy graves cabe la posibilidad de que se castiguen en fase preparatoria. Este es el caso porque así lo tipifica el Código Penal. Cabe la posibilidad de una conspiración para la rebelión, que viene a ser cuando dos o más personas preparan esa rebelión. Y eso ya es punible. Claro que sí. Es decir, en definitiva, puede haber rebelión sin violencia, lógicamente con menor castigo que la rebelión propiamente dicho. Porque, insisto, el Código Penal castiga la fase preparatoria como excepción en este delito concreto. Y te complemento, el Código Penal alemán, la alta tradición, también contempla ese acto preparatorio. Porque estamos todo el rato hablando de violencia. Claro, no hace falta violencia. Si usted correcto. está preparando la violencia, ya es rebelión. Efectivamente. En esa fase previa de conspiración para la rebelión. Se entiende menos todavía la decisión de este tribunal alemán. Y no solo es violencia, la confusión sobre la idea de violencia. Se está confundiendo violencia con violencia cruenta. Física. Sí, sí. Y no toda violencia. Ha habido golpes palaciegos, ha habido golpes parlamentarios, que no han ninguno. Para mí es violencia la toma del Palacio de Invierno, por ejemplo, 0 muertos. Pero además, para mí es violencia, para mí es violencia, y una violencia terrible contra los derechos de la infancia, el que un chaval no puede estudiar en la lengua de su patria, que además resulta que es una de las más útiles para moverse en el mundo, como es el español. Oiga, que se lo impiden. Pues para mí es violencia, ¿qué quiere usted que yo le diga? Ahora, dicho esto, y ahora don Ricardo, que estoy completamente de acuerdo que lo tenemos que resolver nosotros, porque es que nuestra internacionalización ha sido que hemos hecho tan mal y de manera tan absurda, tan fuera de las normas de Europa, que dice que esto en Europa no, que se ha perdido el relato porque no entienden al final la gravedad de lo que está pasando aquí. Pero ahora yo le digo una cosa, sin ánimo de internacionalizar. Imagine en qué país occidental, en qué democracia... un juez debe cambiar de residencia porque lo amedrentan, que es lo que ha hecho el señor Llarena, que ha pasado de aquí a Madrid, con o sin eso. ¿En qué país? O en Sicilia. No le digo ya, porque puedo poner Noruega, Sicilia, o puedo poner hasta los Estados Unidos. O sea, es que es muy gordo lo que está pasando aquí, como para que no lo tomemos a... Mira, déjame recoger ese guante. Tienes razón. Esto no sucede en ningún país. Lo que pasa es que España tiene en esto una singularidad. El recurso a las instituciones europeas, en la opinión pública en España, se ha convertido en una especie de bálsamo de fierabrás que todo lo fuera a resolver y que todo lo fuera a correr. Cierto. Es decir, tenemos la idea de que no hay problema porque esto al final va a terminar viniendo una institución europea y lo va a resolver. Y parte del problema que tenemos en España ha sido las cesiones de soberanía. Sí. Pensemos, por ejemplo, en términos de cómo se ejecutan las sentencias. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el caso de la doctrina Parot sería uno de los, quizá de los casos más sangrantes. Y cuidado, ha sido una de las espoletas que ha activado el Brexit.
la oposición a tener que ejecutar resoluciones dictadas por tribunales internacionales que iban contra las convicciones y contra las creencias y contra las vigencias de la sociedad. Claro, y las instituciones jurídicas también. Pero aparte del debate estrictamente técnico-jurídico, había una cuestión cultural de decir, oye, ¿por qué tienen que venir de fuera a decirnos a nosotros cómo tenemos que ejecutar las cosas? Entonces, probablemente hace falta un reequilibrio. Hay un reequilibrio, pero en gran parte se debe a que las personas aquí, pues los gobiernos han sido tan malos. Estoy hablando de los últimos 30 años, ¿eh? En que he pertenecido a 3 partidos distintos, o sea que mi culpa tendré. Pero los gobiernos han sido tan malos que la gente prefiere confiar en más arriba, porque estos nos llevan a la ruina. Claro, lo que pasa es que entonces ya confías en lo que al de más arriba, entonces confías en lo que al de más arriba le parece o al que al de más arriba le cuentan. Por eso yo tendría gran interés en que algún periodista de investigación o algún periodista con fuentes averiguase qué se remitió a Schleswig-Holstein. ¿Qué se remitió? ¿Qué fue lo que efectivamente a la hora de tomar la decisión se vio, se valoró? Porque hay parte de la información... ¿Y los de Vox no lo tenéis eso? De los elementos indiciarios. ¿No lo tienen ustedes, perdón? Que son determinantes. Sin duda. Y los nacionalistas y los separatistas y los secesionistas los hacen llegar por docenas de formas distintas. Yo no lo conozco, pero desde luego sé que el juez desde un par de semanas antes disponía de un informe que todos conocemos, 285 folios de la Guardia Civil. El juez Llarena. Y claro. No, te digo el tribunal alemán. Sí, lo que le llega doy por hecho que el juez español, cuando transmitió los motivos por el cual aspiraba a la extradición por el delito de sedición, le transmitió los datos concretos del informe de la Guardia Civil, que es no muy exhaustivo, no. Sí, pero lo que dice súper exhaustivo. Lo que dice don Ricardo lleva razón en un tema, es que yo he visto mucha soberbia en el gobierno español, especialmente el ministro Catalá, cuando daba por sentado. Bueno, esto está por sentado. Oiga, delante de un juez, cualquier cosa. Eso lo sabemos todos, que no podemos habitualmente delante de un juez. Lo que dice la normativa es que lo que se envía es el testimonio de la resolución en la que se va a basar ese procedimiento de extradición, con lo cual tampoco tiene... El auto de procesamiento. Claro, salvo que en la traducción, pues la traducción no haya sido, en fin, de esa manera. Pero y esto abunda en lo que decía. Un testimonio es un testimonio literal. Claro, a esto me refiero. Probablemente lo que ha llegado, insisto, creo que sería bueno indagar en esto y darlo a conocer. Pero probablemente lo que ha llegado ha sido el testimonio del auto de procesamiento. Y punto. Sí, es que no hace falta más tampoco. No, pero a esto me refiero. Que el problema no es técnico, jurídico, procesal, porque el proceso está limitado. Está en todo el aparato de comunicación que rodea a la toma de decisiones. Y que no es procesal, pero tiene una influencia en el proceso. ¿O qué pensamos? Que todo este aparato que han desplegado durante décadas los nacionalistas y los separatistas, de documentales, testimonios, mesas redondas, jornadas, reivindicaciones, la Arcadia feliz, lo más democráticos del mundo, no tiene ningún efecto. Tiene un efecto devastador porque entra en la cultura, entra en el lenguaje, entra en el relato y gana la hegemonía cultural. Se termina convirtiendo en aquello desde lo que las resoluciones internacionales hacen mucho daño a España, porque parece que nos ponemos en un plano inferior, cuando no debería de ser así. Por eso tenían que haberlo traído en su día desde Bélgica y ya estaría aquí, ya estaría juzgado. Entonces, este plan de globalizarlo y tal, a mi modo de ver, se puede decir ya que está fracasando. Por eso yo pido al juez Llanero que lo traiga ya por lo que sea y lo pueda juzgar y que nos preparemos adecuadamente para el siguiente golpe de Estado. Este ya ha concluido y ha fracasado. Este golpe de Estado ha fracasado, pero están preparando el siguiente. El relato no ha influido aquí en esta decisión, bajo mi punto de vista. Porque si el relato hubiese influido, también hubiese influido en la Fiscalía Alemana. Y la Fiscalía Alemana estaba apoyando... Sí, pero supongo que dependerá también del gobierno. Me imagino. Pero la Fiscalía Alemana estaba apoyando la tesis del juez Llarena. ¿Tú crees que en esa calificación... Con lo cual, ahí el relato no tiene nada que ver. Fíjate, Pedro, yo ahí no lo tengo tan claro. ¿Tú crees que en esa calificación de la idoneidad y en ese, insisto, yo creo que se ha extralimitado, pero en esa valoración que hace de la violencia no entra el relato? O sea, ¿tú crees que al final... Yo en esto estoy con Enrique. Que no, ¿a ti no te abstraigas de eso? ¿A ti no te parece que a la hora de valorar la idoneidad dijeron, bueno, al final, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que unos han ido a votar y que no se lo han permitido y que han protestado y que todo esto, la parte de los preparativos, por ejemplo, de finales del mes de septiembre,
no sea de alguna forma soslayado, porque no entró en el discurso cultural, porque no entró en lo que valoras cuando hablas del asunto de Cataluña. Fíjate, yo esto no lo tengo tan claro, Pedro. A ver, probablemente no lo sabremos nunca, salvo que quienes han tomado la decisión en Alemania escriban sus memorias y entonces cuenten qué fue lo que les llevó a decidir. Si me permites, yo creo que hay un defecto técnico de origen de la euroorden, que es que una juez decida sobre este tema tan importante, que al menos debía tener un recurso que no se contempla, y estamos ahí a ver dónde lo sacamos, hay un recurso de cara al Supremo de Alemania para decidir sobre... Ante el Constitucional, que tiene la Fiscalía la posibilidad de hacerlo. El problema está en que no se quiere llegar a ese punto, según las últimas informaciones, porque no se quiere quemar al Tribunal Constitucional alemán. Eso es. Pero el recurso cabe. Desde luego, pero para España, pero no para España, en principio. No, desde el punto de vista de la Fiscalía alemana. Claro. Por lo cual es incomprensible. Pero se valora ese tema, que pero es discrecional para la Fiscalía si recurre o no recurre. Claro, pero ese tema de quemar no da igual. Y solo para la alemana. Bueno, más o menos queda claro. Vamos con algunas reacciones que antes se las he contado así someramente y que quiero que veamos una a una. Empezamos con el famoso tuit de Junqueras, que sigue siendo pues un preventivo en la cárcel de Extremera, y que al conocer que Puigdemont salía de la cárcel de este lugar, New Münster o como se llame, pues mandaba una carita sonriente. Ahora quiero que vean la reacción del presidente del Parlamento, de este que tiene problemas de ardor intestinal después de que el alemán le cantara la caña en el círculo ecuestre. Dice Roger Torrent: es una muy buena noticia que el presidente KRLS, es como se conoce a Carlos Puigdemont, porque es su dirección en Twitter, siempre hemos dicho, nunca ha habido violencia. Este ya da por hecho que el varapalo de la juez alemana pues significa que no hubo violencia. El delito de rebelión es totalmente infundado. Hay que acabar ya con esta persecución política a base de un relato completamente falso. Vamos ahora al tuit de Marta Pascal. Marta Pascal, pues como ha ido subiendo el escalafón, ahora es hasta alguien relevante en su partido, antes nunca lo fue. La justicia alemana ve clara la desproporción e irracionalidad, dice la chica, de los delitos por los cuales se investiga a los políticos catalanes. Es una conclusión un tanto aventurada, pero es la que ella mantiene. El portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, este se despachaba con un tuit en el que dice: un nuevo revés para la injusticia española. Nunca ha habido violencia y hoy lo dice también la justicia alemana. Como ven ellos, vuelve la burra al trigo. El delito de rebelión es inexistente. Celebramos mucho que Carles Puigdemont quede en libertad. Bueno, yo ahora me pregunto, cuando alguien hace estallar no una, sino dos bombonas de camping en un concesionario de coches Mercedes a la 1 de la madrugada, ¿eso va a ser que no es violencia? Es que de eso no se quieren enterar, ni Sabrià, ni... Pero es que al final aquí se ve perfectamente cómo las terminales mediáticas que tienen funcionan a la perfección. Todos los tuits dicen lo mismo, todos. No hay delito de rebelión, la justicia alemana, no hubo violencia. No hubo violencia, los políticos catalanes... Todos, porque los que no estamos esto no debemos de ser ni políticos ni catalanes, claro. Pero a ellos les funciona de maravilla, porque esos tuits tienen miles y miles. Ese es el escenario que hay que romper. Claro. Lo que no tiene ningún sentido es tener en Cataluña 1.200 empleados que cuentan lo mismo que TV3 y que Cataluña Radio, pero que llevan una chapa aquí que dice Radio Televisión Española. Hay 1.000 en Sant Cugat y los otros en la radio o en la agencia EFE. ¿Esto es lo que hay que activar? Bueno, a ver... Que el relato que hurtan los independentistas llegue, por lo menos llegue. Luego otra cosa es que lo vendas bien y te lo compren y lo entiendan. La subdirectora del periódico local de mi ciudad, del Segre, la señora Ana Gómez, en una tertulia en Racuno, dijo textualmente que el 1.000.000 de catalanes que ha votado a Ciudadanos es que habían llegado hacía 7 años a Cataluña. Sí, claro, sí, lo leí. A ver, son catalanes. Son catalanes porque tienen derecho a voto y porque pagan impuestos, pero es que no se estimen la tierra. No son de la raza. Es decir, eso es racismo.
Así de claro. No tiene usted más que ir a ver, cogiéndole el argumento, vaya usted ahí de Escat y compruebe si hace 7 años llegó 1 millón de nouvinguts, cosa que no es. Como usted, doña Ángeles, vive en Cataluña y trabaja haciendo política en Cataluña, yo le quiero preguntar cómo son los programas que se hacen en Televisión Española Cataluña y cómo son los programas que se hacen en Radio Nacional de España Cataluña. Y si hay contraste, si hay diferencias, si es sensible, si notas que estás en la Pirenaica de Cataluña o están cantando lo mismo que Cataluña Radio y TV3. Y en otras emisoras de radio que tienen desconexiones locales, vas con el coche y te haces cruces de lo que realmente llegan a decir. Es decir, están completamente infiltrados. O sea, el nacionalismo se ha infiltrado en todas partes, en todas partes. Las desconexiones, hay programas que son honrosos, evidentemente, que mantienen el tipo, pero hay otros en que sencillamente son una copia, un calco de lo que pueda decir TV3, de lo que pueda decir la señora Terribas o de lo que puedan decir. Es que al final la presión es una olla a presión absolutamente cerrada, con una pequeña espitilla que ha ido saliendo para que, claro, porque también tenemos que vivir y todas esas cosas. Desde hace poco, pero usted no escuchará. Y que si encima vas a misa, pues resulta que el mosén que te toca pues te da la matraca igual que si fuera un adoctrinador de Junts per Catalunya. Oiga, le cuento una anécdota sencilla acerca precisamente de cómo está la Iglesia también implicada. En uno de los diferentes actos y cosas de esas que tenemos que ir los concejales públicos y tal, pues bueno, había una misa en honor del patrón, de los laringectomizados. Y el señor que celebraba la misa no tuvo ningún empacho. El sacerdote no tuvo ningún empacho en empezar a hablar de, pues eso, de que la situación estaba como estaba, porque empezó a comparar a los apóstoles con los presos, los políticos que están en prisión, etc. O sea, una cosa absolutamente aberrante. Es decir, hacen doctrina, le imparten doctrina en todo, le imparten en prensa, le imparten en libros, hay libros educativos de niños pequeños que son absolutamente las burradas que a veces leemos de Sor Lucía Caram están presentes en buena parte del clero catalán. ¿Usted ha visto lo que hace la banda de Montserrat? Sí, bueno, pero estos son un poco... Y los campanarios con unas esteladas colgando de arriba abajo. Sí, bueno, pero yo pensaba que eso sería una minoría, pero esto que me cuenta usted me parece un poco llamativo, ¿no? Pero fíjese, Xavier, a mí cuando me preguntan de Madrid si hay razones históricas para la independencia de Cataluña, siempre digo que sí. Yo decía, Pau Clarís, Pau Clarís, 40 años de matraca. Es que eso es insoportable. Uno se siente mal si de algún modo va en contra de todo aquello. Entonces, cuando habla de los 7 años, dame tiempo, dame 10 años, entonces ya voy como separando, uno lo compro, otro yo, de todos modos, también borracho con estas ideas. Quiero darles porque si no fuera optimista, primero no estaría en política y segundo no estaría en política en Cataluña. Pero siempre queda la esperanza de que esto puede cambiar, y la esperanza fue reafirmada precisamente el día 8 de octubre, cuando salió 1 millón y pico de catalanes completamente desacomplejados, con banderas de España, con banderas de Europa, etcétera, a decir basta ya. Y esas personas siguen a fecha de hoy esperando. Alguien les dijo, no estáis solos. Bueno, pues que se demuestre, que se demuestre. O sea, el discurso, yo creo que el discurso del rey también hizo mucho por movilizar a gran parte de la sociedad catalana. Pero es que al final esa parte de la sociedad se ha cansado de que la insulten, de que la menosprecien, de que la dejen, de que la machaquen, la amedrenten. Vamos, es terrible. Está reclamando algo tan sencillo como, oigan, instituciones españolas, defiéndannos. No nos dejen solos. Pues yo tengo la esperanza esa. Las votaciones son claras. El independentismo no está ganando, pero está ahí. Y a lo que hay que hacer es, evidentemente, hacerle frente. Y sobre todo, Ángeles, con una razón de base, el fundamento de todo esto. Como no aprovechemos este momento histórico, si pasan 5 años, ahora o nunca. Es absolutamente obvio que lo que ahora sería 47-53 cambiaría y sería a lo mejor 53-47. Sí. Eso está a 5 años de incorporación al censo de los jóvenes que reciben solo un input comunicativo. La independencia es cuyunuda
y todo lo demás es de fachas, de tal, no, que es gente que es agresiva, odiable. Y los españoles. Y los españoles, claro. Y un gobierno que todo esto le parece que es como que se puede solucionar si mira al cielo y silba. Completo. Por eso cuando antes hacías la expresión de... No, o sea, se ha parado este golpe, vamos a ver cómo frenamos el siguiente. Yo no estoy de acuerdo, o sea, esto no se ha frenado, ni mucho menos. Esto ahora mismo Ni siquiera. Está más o menos ahí, ya veremos qué es lo que pasa, pero ahora si no se actúa, si no se tiene una firmeza clara por fin de una vez, es lo que decíamos, entonces sí que cambiarán las cosas. Y francamente, yo como ciudadana española y el resto de toda la sociedad catalana, que somos españoles, creo que nos merecemos que nos defiendan nuestras instituciones. Sí, pero precisamente hablando de esto, para el golpe, yo me imagino a Mariano Rajoy quieto y el señor Puigdemont con un palo y le pega. Y ha aguantado. Sí. Y luego otro, y ese es el que va a venir ahora. Claro, lógicamente no ha soltado el palo y le va a pegar otro. Pero yo lo que me gustaría es que tomara la iniciativa de una vez. El señor Rajoy o quien sea en el gobierno de España empezar a desmontar todo esto que es lo que ha provocado esta situación. Eso es lo que queremos muchos. Y no adoptar decisiones erróneas desde el punto de vista político. Por ejemplo, el convocar elecciones inmediatamente después de la aplicación del 155. Eso ha sido un error histórico que nos va a costar poder darle la vuelta de alguna manera, porque no estábamos en condiciones de convocar unas elecciones. Bueno, pero una cosa es equivocarse, el error forma parte pues, de la condición humana, y otra cosa es no atender a las obligaciones que uno contrae. Hacer cumplir la ley no es una cuestión de error ni de matiz, es una obligación del que gobierna. Si Rajoy, Soraya o quien demonios sea, Bermúdez de Castro, no sé qué, es el que ha tomado las riendas de la administración catalana, pues se convierte en cómplice del que no hace cumplir las sentencias. Entonces eso es intolerable para alguien pues que, en fin, servidor del Estado, con un registrador de la propiedad, alguien que conoce los límites y las lindes. En eso no puede caer, porque si no, pues claro, luego resultará que vendrá un juez en Alemania que tendrá un amigo en la Costa Brava, le llamará y le preguntará y le dirá, bueno, si estos no van en serio, para nada, tú no te mojes, Hans, haz lo justito para no mojarse. No solo cumplir la ley. Ahí yo creo que hay algo mucho más éticamente demandable, que es que tienen la obligación de proteger no solo la hacienda y la libertad, sino la prosperidad y los derechos civiles de todos los españoles. Y están con complicidad permitiendo que por lo menos la mitad, yo diría que más, porque hay mucha gente intoxicada y manipulada contra corriente de esos que han votado, porque llevan en una escuela inaceptable en una democracia. Pero están siendo cómplices de que esa gente esté, pues yo conozco una que ha somatizado, deseando irse, ya se fueron 10.000 maestros, etc. Eso es intolerable. Y entonces están faltando a su deber más elemental. Y ese es un gravísimo problema. Porque bueno, a que no han oído... Yo estoy de acuerdo en que no, por supuesto me parece una de las barbaridades históricas más grandes que ha habido políticas lo de adelantar unas elecciones precipitadas. Pero tenía sentido no hacerlo además si se aplica el 155 de verdad. Haber desmontado el 155 porque realmente no ha servido para lo que... Es que estamos quedándonos con una Constitución que no tiene ningún artículo que la proteja. Y eso es gravísimo. ¿A que no han oído ustedes a Soraya Sáenz de Santa María reprochar a los independentistas que por su culpa y la situación de bloqueo, por falta de un presidente y de un gobierno en la Generalitat, los funcionarios de Cataluña tengan una paga bloqueada? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, luego hablamos de posibilidades de resolución de esa Cámara o de ese gobierno catalán futuro y si vamos a ir abocados a elecciones o no. Vamos a una pausa de publicidad. Bueno, vamos a ver el panorama político de lo que las sorpresas que están por llegar hasta ese 22 de mayo. El día 22 de mayo se acabó el tiempo y probablemente la solución nos llegue el mismo 22 de mayo, en el minuto con el tiempo de prórroga. En fin, ya lo hemos visto, la propia designación de Puigdemont como presidente de la Generalitat ya tuvo ese precedente. Pero antes permítame que la presencia aquí de don Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, es una oportunidad pues, de oro para que nos explique
qué novedades podríamos tener en los próximos semanas, incluso meses, en los diferentes frentes judiciales. Supremo, Juzgado 13 de Barcelona, Audiencia Nacional, posibles nuevas acumulaciones de querellas de ciudadanos que se sienten espiados. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, en relación con el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, ahora estamos en plenas declaraciones de testigos e investigados. Para explicar un poco cómo se plantea esto, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona está investigando lo que sería la base del golpe de Estado, los no aforados. Bien. En cuanto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, son los que llevan la instrucción más avanzada, pero hay un aspecto, sobre todo en el Tribunal Supremo, que todavía están por salir informes muy interesantes sobre la financiación del golpe de Estado, sobre el aspecto de la malversación de caudales públicos. Y ahí, desde luego, vamos a tener unas novedades bastante importantes y tenemos que estar atentos a eso, porque además va a ser el apoyo probatorio que pueda condicionar una posible condena por la malversación. O sea, que aquello que nos prometía Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en julio, les doy mi palabra de que ni un euro del FLA se ha gastado en el procés. Era una solemne bobada, ni sabía cómo controlarlo, se tiró a la piscina y no había agua. Se da por hecho que el dinero en parte ha podido salir del Fondo de Liquidez Autonómico. Bueno, de momento tenemos pues casi 10 millones de euros ya, de dinero, no sé si del FLA, pero público sí. Sí, correcto. Depende, digamos, de dónde es, digamos, el origen de esos fondos, pero hay una parte que efectivamente viene de... Bueno, ¿va a haber más imputaciones, don Pedro? Bueno, en principio el tema de imputaciones está ya prácticamente cerrado. En los tres, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, como en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Ahí no creo que haya sorpresas. Eso está prácticamente cerrado y bastante claro. O sea que hay una especie de orden no escrita de ya vale, no imputemos a ninguno más. Porque claro, a mí se me ocurren... yo me estoy acordando ahora de aquella periodista de Cataluña Radio que iba retransmitiendo a llamada de la audiencia por donde iban circulando los vehículos policiales, poniendo en grave riesgo la seguridad de sus agentes. Me estoy acordando de algunos miserables programas. Me estoy acordando de un periodista que fue el día más feliz de su vida, subido al techo de los vehículos de la Guardia Civil, dando la crónica para TV3, televisión pública, de cómo una Barahunda estaba impidiendo la libertad de una comisión judicial ordenada por un juez. Bueno, pero no, llama más la atención los mandos de los Mossos en aquel momento. Ya hemos hablado antes, ¿no? Pero esos en principio parece que podrían quedar fuera. Y el señor Torrent, que ha ratificado la DIU o DUI, y que además no cumple la sentencia del Constitucional. Esos son actos posteriores, tal vez eso se justificaría, digamos, un nuevo procedimiento. Ya, pero vamos, que puede también caerle, estamos atentos a todo ese tipo de cosas. Por coherencia. Sobre estos actos posteriores, hace poco salió un vídeo de la alcaldesa de Girona, pero esto hace 10 días, incitando a, digamos, intimidar la delegación, su delegación del gobierno ahí en Girona. ¿Eso no es apología de algún delito? Podrían investigarlo. Está ahí el vídeo. O sea que, lo que decía Xavier, eso respecto a lo que pasó, pero es que siguen pasando cosas. Y algo muy sencillo, Alberto, algo muy sencillo. Si tú mandas en ese territorio, tienes que hacer que la ley se cumpla. Entonces entras en cualquier población, la ampolla de mar, llegas allí y lo primero que ves es un mástil, que es como 10 veces más grande que el de la Plaza de Colón, con un banderón impresionante, INDEPE, que no es una bandera legal, y una placa que dice... En algunos sitios es en cerámica, en otros es en madera, en otros es un pintarrajeo que dice bienvenidos a la República de Cataluña, localidad de tal, la que sea. No, pues esto es evidente, pero eso es que un gobierno que toma los poderes administrativos, políticos y legales de ese territorio dice este mástil fuera. En cambio son los ciudadanos los que tienen que ir a escondidas con una llave inglesa a tumbar el mástil, que al día siguiente está vuelto otra Pero vez. es terrible esos mástiles. ¿Y qué pasa en la delegación del gobierno? Yo le enseñé a usted fotos de Girona, en el cual, en el mástil de la bandera española, no está la bandera española. Y está arriba del edificio como si fuera ropa tendida, porque
Pero escúchame, ¿no se atreven a defender esa bandera? Yo también le digo una cosa. Yo eso también me lo encontré en mi ciudad, en mi ayuntamiento, y eso lo zanjamos. Es decir, yo hace ya varios años de esto, en la Diputación, en esos momentos el presidente era un señor de Esquerra Republicana de Cataluña y muy enfadado, no recuerdo si fue con el tema de la resolución del Constitucional sobre el Estatuto. Entonces el tío decidió, en un arrebato de ardor patriótico, que la bandera de España la ha quitado. Y yo cogí, y además lo hice a mano con un boli, y le dije que en cumplimiento del artículo tal, que es el que dice, o repone usted la bandera en el plazo de 48 horas o vendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a ponerla. Y recuerdo que son los Mossos los que tienen esa obligación. Yo lo presenté, registro, y le aseguro que al cabo de 2 horas, 3 ya estaba puesta la bandera. Sí, pero yo recuerdo un delegado del Gobierno que se dedicó precisamente a hacer eso. Una delegada del Gobierno, correcto, y fue cesada. ¿Y a quién pusieron? ¿Te acuerdas? Bueno, a Millo. ¿A señor Millo? ¿De dónde venía el señor Millo? Que Millo, que era el hombre del diálogo de la señora de los guantes. Pero al final... Bueno, no me lo recuerde. Claro, es que es firmeza. Pero no hay contundencia al final, en ese tipo de actuaciones. No me lo recuerde, que me viene la acidez. Déjeme. Vamos al panorama político, porque verán, esta decisión de Alemania sobre Puigdemont lo que hace es volver a situarle donde ya estaba retirado por parte de los propios indepes, en la opción de ser presidente de la Generalitat. Yo no sé si eso es posible o no. Me da que los independentistas temen, como a una pedregada, la segunda convocatoria electoral, que tendría lugar en julio, 45 días después de ese 22 de mayo que finaliza el tiempo. Pero algo pasará, porque esto no se lo van a dejar quitar así como así. Algún acuerdo se producirá sobre alguno que a lo mejor no tenga causas en los tribunales, y para conseguir que les caiga la presidencia y el dinero, el dinerito, que es muy importante para urdir golpes de Estado. Sin dinero uno no urde nada. Bien, entonces yo creo que no va a haber elecciones, que tampoco creo que a los constitucionalistas les convengan en absoluto, dicho sea de paso. Pero bueno, no creo que haya elecciones. Eso sí, los tirarán el chicle hasta el 22 de mayo a las 12 de la noche y veremos de todo. Ahora hemos echado 8 partidas atrás del parchís y volvemos a tener la ficha amarilla de Puigdemont en la casilla de salida. Cuando estábamos a punto de poner en la casilla, después de sacar un 5 a Jordi Sánchez, de nuevo, pues ahora volvemos a Puigdemont, que es la versión antigua. Y están encantados en todas partes. Están contentísimos con esto. Pero Puigdemont no puede ser presidente. ¿Cómo veis esta circunstancia? ¿Qué creéis que puede pasar razonablemente? Para que Puigdemont pueda ser presidente tiene que haber una investidura y él tiene que estar presencialmente. Por tanto, esa jugada... Pero fíjate, tiene las patas cortas, ¿no? Ha habido un dato interesante, y es que contra el criterio de los letrados del Parlamento de Cataluña han autorizado el voto delegado. Y fíjate, me parece interesante no por la trascendencia que tenga el voto, sino porque de nuevo están dispuestos a ir contra el criterio de los propios letrados de la Cámara. Que es uno de los esos señores a los que siempre les insultan la inteligencia y hacen lo contrario de lo que Por esto digo que es interesante ver que uno podría pensar, no, a ver, la elección del 155, al menos en lo que tiene que ver con los que fueron destituidos, etcétera, esta elección se habrá aprendido. Es exactamente lo contrario. Exactamente. Es decir, es una prueba de que lo que se tenían por medidas contundentes en realidad no tenían contundencia alguna. Porque cuando ha llegado la ocasión y ha sido propicia, han vuelto a saltar, insisto, el criterio de sus propios servicios jurídicos. Es irrelevante ahora mismo si el voto o no cambia algo. La cuestión está en que los procedimientos, que no lo olvidemos, es uno de los aspectos en los que más hace hincapié Su Majestad el Rey en el discurso que lo cambia todo, ¿no? Que moviliza a la ciudadanía, cuando él dice, han vulnerado las propias normas, no solamente del Estatuto de Autonomía, sino las propias normas del Parlamento de Cataluña. Esto me parece significativo y ha pasado como desapercibido, ¿no? Da la impresión de que pasó el 6 y el 7 de septiembre, precisamente en aquellos, además con nocturnidad, alevosía y todas esas cosas, porque se aprobaron esas leyes de madrugada y se ratificaron, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo no veo la jugada de que Puigdemont lo invista en presidente. No. Si hemos ganado, que venga quien venga. Si hemos ganado algo, la recuperación de la condición de libertad bajo fianza para el señor Carles Puigdemont
quiere decir que ahora vuelve a ser un prófugo de la justicia española. Es decir, que ahora alguno cuestionaba. En esa decisión del Tribunal Constitucional de su voto no es delegable, el argumento de los indepes era, bueno, si está encarcelado y lo van a extraditar a España, pues tendrá el mismo derecho que Oriol Junqueras. Esa era su lógica, un poco perversa, pero esa era su lógica. No, en la medida en que ha recuperado la libertad, pues volvemos a la lógica anterior. No tiene ni media tontería el que se pretenda el voto delegado de un tío que está en libertad en Alemania, eso sí, con cierta limitación, pero solamente con una pequeña limitación. Vamos a ver, pero está en libertad bajo fianza y pendiente de resolución judicial. O sea, no es una libertad de que ya... o sea, que está pendiente de una resolución judicial. No, yo creo que esto en fin, es paripé, es tacticismo que no les está yendo mal. Ahí es donde no estoy de acuerdo con don Alberto, es Alberto, ¿verdad? Sí. En que se ha acabado el primer golpe de Estado. No, lo están... Probablemente lo haya revivido un poco las elecciones famosas, pero vamos, están ahí, siguen con eso, puesto que toda su defensa es decir que Puigdemont sigue siendo el presidente de la Generalitat legítimo y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo están absolutamente estirando hasta el absurdo para tensionar la cuerda y esperar que todavía se internacionalice más en el buen sentido. Y la verdad, están tan absolutamente fuera de la realidad, porque al final todo lo que aquí se ha dicho de la construcción nacional, el adoctrinamiento durante ya decenios, los medios de comunicación y todo eso, yo es que veo que hay muchísima gente, y me preocupa que algunos de los dirigentes políticos, no es para leer, pero sí, viven en un mundo irreal. O sea, ¿de verdad se creen que esto ya es una república y que en un buen día la ONU, para un buen día pasado mañana, se va a levantar y aplaudir la nueva República Catalana? Entonces, claro, eso no hay muchas maneras de arreglarlos. O sea, todavía existe en España, creo, ya que el 155 no sirve, creo que existe una cosa llamada el estado de emergencia, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Bueno, don Ricardo, entonces, ¿usted qué vaticinio hace? ¿Va a haber elecciones? ¿No va a haber elecciones? Yo creo ¿Quién que se van va a presentar y cómo? Algún tipo de arreglo de la naturaleza que sea, no tengo la menor idea a quién pondrán. Pondrán a alguien que sirva para cumplir el trámite de evitar unas nuevas elecciones y que se avenga a obedecer las órdenes que sean precisas. También creo que estarán dispuestos de nuevo a saltarse todas las normas que sean necesarias para continuar con el plan secesionista. Y la resolución del Tribunal Constitucional, porque es gratis. Sí, pero me porque interesa, es gratis, porque no se castiga adecuadamente el delito de desobediencia. Y el gobierno del Estado también estará dispuesto pero me interesa a aceptar que se introducir en salten el análisis la inoperatividad del 155. Claro. Es decir, que el 155 en el que tantas esperanzas se pusieron, 155 light, una versión edulcorada. Que tanto costó convencer de que era la opción para frenar el golpe. Se decía, no, esto se ha parado. Bien, meses después hay que concluir que los principales problemas que se habían acometido, no hemos hablado, por ejemplo, de la enseñanza de la lengua vehicular en el sistema educativo. Sí, esta es otra renuncia de esta semana. Recordarás que el argumento ha sido no tenemos competencia porque esto le corresponde al Parlamento de Cataluña. Eso es otra cosa de un Estado fallido. ¿Cómo puede decir un gobierno? Y además con un 155, no. Es que yo, en una región de España, que no es cualquiera, por cierto, yo no puedo hacer que se estudie en castellano. Pero bueno, es que eso tú lo querrás internacionalizar, pero yo lo que hago es esconderlo con vergüenza, porque no se cabe. Lo que creo es que hay que reforzar al Estado Nacional. Absolutamente. Y fíjate que si hay alguien que no es... Para lo cual no hace falta legislar, para lo cual simplemente hace falta hacer cumplir la ley. Se tienen que cumplir las resoluciones judiciales. Y luego hay una variable esta de la internacionalización, ¿no? O sea, da la impresión de que es de mal gusto plantear que en Cataluña existe un bilingüismo y que las dos lenguas se emplean con naturalidad y la mayor parte, todo el mundo, más del 98%, bien, las emplea en el día a día. Fíjate que no soy yo precisamente sospechoso. Bueno, en algunos comercios van y te multan si no usas la cuestión. Es decir, que es un problema creado políticamente. Bueno, no tenemos tiempo para más, señoras y señores. Creo que el tema ha quedado definitivamente valorado hasta la extenuación, esto de la circunstancia sobrevenida del tribunal alemán, que ha dicho que Puigdemont no merece ser enviado a España por ningún delito que tenga que ver con la rebelión. Bueno,
Eso y muchas otras circunstancias, como la aparición de violencia en las calles, en las carreteras, en los peajes en Cataluña, amenazas a personas, incluso bombas, en fin, cosas que hemos visto y que son muy interesantes, y hay que poner una tras otra para que nos demos cuenta del cuadro de mando del problema catalán como está. Espero que se hayan entretenido, les deseo muy buen fin de semana, lo que queda de él, y muchas gracias a todos por su interés y su atención, naturalmente a ustedes los 5 a los primeros.